Hola, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a tener nuestro último módulo de los talleres oficiales de Ecotec. Recuerden que vamos a empezar con la fase de talleres personalizados. Bueno, el día de hoy hablaremos de pitch y presentación a inversionistas. Es un taller súper importante, ya que precisamente les servirá para estructurar el pitch de su modelo de negocio para el evento del 13 de mayo y que precisamente después puedan presentarlo en nuestro demo de presencial con directivos de Banco de Bogotá, inversores y aliados estratégicos. Entonces, para que estén súper pendientes, hoy nuevamente nos acompaña David Osorio de Flink. Sé que el taller anterior les gustó un montón. Entonces, adelante, David. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias Camila nuevamente por la invitación y pues un gusto volver a acompañarlos. Pues ya no me voy a presentar, que ya tuvimos la oportunidad el mes pasado de presentar, pero pues enfoquemos toda la energía a este taller que tiene como objetivo que ustedes ajusten la presentación que normalmente, digamos, se hace de cara a los inversionistas. Nuevamente la invitación a que participen, a que hagan las preguntas que ustedes, digamos, compartan, posiblemente les pueden ayudar pues como para, pues, para estructurar alguna situación en particular que tengan, o incluso si también tienen casos para contarnos o ejemplos para responder, pues bienvenidos también para que me acompañen, porque posiblemente pues ya muchos de ustedes se han familiarizado con este tema. Posiblemente algunos de ustedes ya han conversado con inversionistas pues de cara al levantamiento de recursos, y estoy seguro pues que ustedes tienen alguna presentación ya que normalmente muestran cuando están hablando de su negocio. Entonces, la idea es que vamos a tomar como las mejores prácticas que se han generalizado alrededor de este tipo de presentaciones, y con base en eso pues como construir, eh, partiendo de un ejemplo real, pues algunas buenas prácticas alrededor de cómo construir la presentación que se le hace a inversionistas. Un poquito también como para poner en contexto esta conversación, es muy importante entender cómo se conecta un emprendimiento con un inversionista, y básicamente pues para explicar esto, pues a mí me gusta mucho esta gráfica, porque esta gráfica a la final es la gráfica de los mercados financieros, donde por un lado tenemos los oferentes y por un lado los demandantes, oferentes de capital y demandantes de capital. No sé si aquí entre ustedes haya algún economista, pero normalmente pues esto se lo explican a uno por allá cuando estaba en los primeros semestres de economía, pues o en administración, tratando de explicar un poquito cómo funciona la lógica de los mercados financieros. Y esta gráfica pues no me está diciendo otra cosa que en un lado tengo quién tiene el capital o quién tiene la plata, y en el otro lado tengo quién necesita la plata. Los oferentes, normalmente, que tienen excedentes de capital, son las empresas, es el gobierno y son las personas. Y los demandantes también, empresas, gobierno y personas. Y en algún momento, pues una compañía, por ejemplo, el primer semestre necesita capital, porque necesita el capital de trabajo para comprar los inventarios y las materias primas, y puede que al segundo semestre pues tenga excedentes de capital y se pueda convertir en oferente. Entonces, digamos que normalmente cuando alguien necesita capital, como por ejemplo una startup o un emprendimiento o una empresa, pues tiene que conectarse con quien tiene la plata. Y esa conexión puede pasar directamente. Ustedes pueden hablar con un ángel inversionista o pueden hablar con un fondo de capital directamente, y el fondo de capital termina invirtiendo en ustedes. O puede hacerlo a través de un intermediario financiero. Si yo me voy para un banco y le digo al banco, banco, necesito plata, y el banco, como intermediario financiero, pues aquí tiene la plata de distintos oferentes y me la puede prestar. Y eso ocurre siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en las condiciones de cierre o transacción de mercado. Por ejemplo, ay, ¿cuándo me la va a devolver? Por ejemplo, qué interés le voy a reconocer? Por ejemplo, ¿para cuándo la necesito? ¿Cierto? Entonces, normalmente cuando nos ponemos de acuerdo, pues hay una transacción. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros estamos levantando capital, tenemos que tener en cuenta a quién le voy a pedir ese capital. O sea, si usted es una startup, una empresa en etapa temprana, un emprendimiento y necesita capital, pues tenga presente que aquí pueden haber distintos oferentes, pero no todos los oferentes pueden, digamos, acordar unas condiciones que sean, digamos, favorables, o que se puedan ajustar a lo que usted le puede ofrecer como empresa que necesita capital. Por ejemplo, hay inversionistas que son un poquito más aversos a riesgo,
y te dicen, yo le presto la plata, pero entonces venga, fírmeme un pagaré e hipotéqueme de pronto la bodega, ¿cierto? Y usted diría, no, yo no puedo firmar eso, pues porque no estoy en condiciones o no tengo bodega para hipotecar. Entonces, bueno, listo, pues de una vez ni toco esa puerta. Entonces, yo creo que es importante como que lo entendamos porque digamos que de ahí parte, y no sé si recuerdan hace un mes que estábamos en la charla de la estrategia de financiación, que dependiendo del momento en que está, para qué necesito la plata, qué garantías puedo ofrecer, qué tan dispuesto estoy a recibir o no acompañamiento, en función de eso, digamos es que yo puedo cerrar una transacción. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, explicar un poquito la lógica de los fondos de capital, que los fondos de capital, eh, pues digamos que son mecanismos de inversión donde normalmente hay un grupo de inversionistas que ponen unos recursos aquí en una bolsita o en un fondo y que esos recursos son administrados por un gestor profesional y que esos recursos terminan invirtiendo pues en las distintas empresas o startups. Entonces, en este caso, los oferentes de capital son estos inversionistas que se conocen como limited partners, los demandantes de capital son estas startups y no es un mercado intermediado propiamente, sino que directamente pues están haciendo estas conexiones. Pero este directamente lo facilita que haya un fondo gestionado por una compañía, digamos, especializada en gestionar este tipo de mecanismos y sabe evaluar las empresas y sabe, digamos, cómo llegar a una transacción y defender una valoración. Entonces, ahí se hacen ese tipo de transacciones. Listo. Recuerden, preguntas en cualquier momento, porfa. Ahora, también es muy importante entender cómo funcionan los inversionistas que se dedican a invertir de manera profesional, ¿cierto? Una cosa es, digamos, un inversionista, pues, o una persona que eventualmente terminó invirtiendo en un emprendimiento, pero otra cosa es un ángel inversionista o un fondo de capital privado, un fondo de venture capital que se dedica a invertir. Y normalmente ese perfil de inversionista tiene un flujo que funciona como un embudo, ¿cierto? Son, digamos, inversionistas que están muy expuestos a distintos proyectos, conocen un proyecto en una feria o ustedes saben que esta persona invierte, entonces usted la busca por LinkedIn o busca quien los pueda presentar con ellos y les dice, venga, yo que le quiero mostrar mi idea de negocio para que usted invierta. O sea, está, digamos, constantemente interactuando con distintas alternativas o posibilidades o las busca en base de datos o se las refieren o se las presentan, digamos, de distintas maneras, interactuando. Y normalmente lo primero que hacen estos inversionistas es que tienen un filtro, que ese filtro es la tesis de inversión. ¿Qué es la tesis de inversión? Es, digamos, esa declaración que hace un inversionista en qué invierte, ¿cierto? Entonces, una tesis de inversión por lo general te dice en qué sectores invierte, una tesis de inversión por lo general te dice en qué geografías invierte, en qué etapas invierte, si invierte en etapas muy tempranas, pre-seed, seed, o invierte en etapas un poquito más avanzadas, qué montos o qué tickets de inversión tiene. Y por lo general, digamos, ese es el primer filtro. Entonces, ustedes tocan la puerta, por ejemplo, del fondo de inversión de EPM, que tiene su fondo Ventures EPM, pues lo primero que va a hacer ese fondo es decir, venga, usted sí está en los sectores que yo invierto y su empresa es una empresa de salud, posiblemente, pues el fondo le va a decir de entrada, no, venga, usted no está en mi tesis de inversión, ¿cierto? Entonces, hay una cantidad de interacciones, pero tenemos que entender muy bien cuál es la tesis de inversión de cada inversionista, pues de cada fondo, ángel inversionista o fondo de capital o banco incluso, pues porque si estamos buscando una entidad financiera, también ellos, digamos, tienen unas declaraciones, por ejemplo, un banco te dice, solamente invierto o solamente le presto plata a compañías que tengan 2 años de haberse constituido o que me puedan presentar 2 años de estados financieros con utilidad operativa positiva. Entonces, bueno, listo, yo cumplo ese criterio mínimo, sí o no. Y una vez que se pasa ese filtro de tesis de inversión, arranca un proceso de análisis, de debida diligencia, ¿cierto? Entonces el inversionista va a querer mirar a nivel de detalle, pues, quiénes son el equipo que hay detrás de esta compañía, qué han logrado hasta el momento, cómo, digamos, está la propiedad intelectual y demás términos pues que son como relevantes. Y una vez con estas empresas que pasan esa vía de diligencia, pues se pasa como ya a un tema más de negociación, de definir unos términos y condiciones de un negocio. Y si, digamos, se logra superar esa etapa, por lo general hay una transacción. Pero vean que esto es un proceso, digamos, que se comporta, aquí hay unas estadísticas que son estadísticas más o menos de fondos, y esta es una estadística pues real, que un fondo para hacer alrededor de 5 inversiones por lo general tiene entre 700 y 1000 interacciones. Y de esas 700 o 1000 interacciones, 100 de ellas se pueden convertir en prospectos, que es como más o menos el 10%. O sea, hay un 90% que se descartan, principalmente por ese filtro que les digo que es la tesis de inversión.
Y de esos 100 prospectos, alrededor del 35% pasan a un proceso de análisis y de ese 35% se logran materializar alrededor de 5 inversiones. Entonces, digamos que si nosotros entendemos esto y sabemos que los inversionistas hacen un proceso, digamos, tan selectivo, entonces también ustedes casi que tienen que armar su propio filtro. Si ustedes quieren buscar una inversión, pues tienen que tener en cuenta también que van a tener que hablar con muchos inversionistas, porque se van a quedar en el camino con muchos de ellos, ¿cierto? Entonces, también, pues, tratar de que establezcan un proceso de una manera similar, ¿cierto? Venga, yo necesito capital, ese capital, pues hacemos un listado de con quién lo podemos gestionar entre, dependiendo el tipo de capital que necesito, y arranca todo ese proceso de análisis porque ustedes saben que el mismo inversionista lo hace, entonces ustedes también tienen que arrancar. Si usted necesita conseguir uno o dos inversionistas, pues no puede hablar con uno o dos inversionistas nomás, tiene que hablar con 20, 30, 50, pues, o si miramos estas estadísticas, tendrá que hablar con alrededor de 50 o 100 inversionistas para poder llegar a materializar esto. Ahora, como ese proceso es, digamos, tan selectivo, es muy importante que ustedes puedan comunicar muy bien su mensaje. Y por eso, pues, digamos, se hacen presentaciones o talleres como este que estamos acá hablando de cómo estructurar bien una buena presentación para inversionistas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar hoy. Básicamente, vamos a hablar un poquito cómo estructurar esos materiales para yo hablar con inversionistas. Esos materiales tienen sus nombres sofisticados, pues y aquí vamos a entender un poquito esos nombres a qué hacen referencia. Pero básicamente esos materiales tienen que poder reflejar y les tienen que permitir a ustedes comunicar con esos aspectos que son relevantes para un inversionista. Cuando estamos en etapa temprana, posiblemente poco importe la historia de la compañía, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de una compañía madura que está buscando de pronto un crédito bancario, pues el banco le da pues, los estados financieros históricos y con eso avanza gran parte del análisis. Pero ustedes están en etapas tempranas y los emprendimientos que están en etapas tempranas, pues tienen que demostrarle a un inversionista lo que es relevante para ese inversionista. ¿Y qué es relevante para ese inversionista? Pues aquí hay como una agrupación de temas que son relevantes para los inversionistas y que es muy importante que los entendamos porque entendiendo qué es relevante para un inversionista, de esa misma manera planeamos qué tenemos que mostrarle a un inversionista en el espacio de tiempo que tengamos, porque recuerde que un inversionista va a estar revisando muchas empresas. Entonces, posiblemente si usted nada más tiene 10 minutos con ese inversionista, tiene que asegurar que usted le cuente lo más relevante, ¿cierto? Y que ese inversionista diga, uy, listo, me quedo con estos tres o cuatro punticos y posiblemente pues ahí decido si avanzo o no en un análisis y ahí ya sí entrarán a profundizar. Pero es muy importante que en ese momento de verdad ustedes puedan transmitir lo que es relevante para un inversionista. Entonces, ¿qué es relevante para un inversionista? El mercado. Si estamos hablando que un inversionista, pues digamos un inversionista tiene una expectativa de rentabilidad y esa rentabilidad se la va a dar en la medida que la compañía crezca. Y la compañía va a crecer siempre y cuando haya un mercado suficientemente grande para que usted pueda, digamos, decir, sí, hoy estoy vendiendo 100, pero espero vender 10.000, ¿cierto? Entonces ese 10.000 es porque hay un mercado que me lo va a permitir. Entonces, normalmente en ese mercado, pues uno mira cuál es ese TAM, y ahorita lo vamos a ver con detalle, o ese Total Addressable Market, o ese mercado total al que puedo llegar, cuál es la motivación de los clientes, qué otros jugadores hay, qué competidores, qué tendencias, cómo es digamos, el ámbito regulatorio en el sector donde está compitiendo, donde está participando esta empresa, cómo es la estrategia de desinversión, ¿cierto? O sea, digamos, todos estos aspectos terminan siendo muy relevantes para un inversionista desde la perspectiva de mercado. También, obviamente, pues el inversionista quiere saber acerca de su solución y su modelo de negocio, qué problema está solucionando, cuál es su propuesta de valor, en qué se diferencia, ¿cierto? ¿Qué pruebas tiene usted de que realmente ya el mercado esté aceptando esa propuesta de valor que usted le está entregando? En todas partes siempre nos han dicho que lo más relevante es el equipo, pues y efectivamente, eso en cualquier encuesta siempre aparece y sobre todo en etapas tempranas los inversionistas terminan desinvirtiendo en un equipo de trabajo. Entonces, también yo tengo que contarle quién hay detrás de la empresa, entonces cómo está conformado el equipo, qué experiencia tiene, qué motiva a los emprendedores, digamos, a estar resolviendo el problema que están resolviendo, qué otras, digamos, capacidades tiene el equipo, bien sea en el equipo emprendedor o bien sea con asesores externos, qué otras competencias, digamos, tiene el equipo que son relevantes para desarrollar el modelo de negocio. También, obviamente, un inversionista va a mirar qué ha logrado usted hasta el momento, ¿cierto? O sea, usted me está contando acá una historia,
y queremos que eso sea más allá que un PowerPoint muy bonito o una presentación muy bonita. Pues muéstreme que usted ha logrado mitigar el riesgo, muéstreme que usted ya tiene, digamos, ventas, ya tiene un producto que es aceptado por el mercado. Entonces, digamos que toda esa atracción, lo que usted pueda mostrar, pues hay que mostrarlo ahí también. Y obviamente, pues también tengo que transmitirle cuál es mi visión de negocio. O sea, esto es lo que he logrado, que puede que no sean muchas ventas, pero le estoy mostrando que esto ya tiene una aceptación comercial, pero vea la visión que tengo de aquí adelante. Yo quiero llegar a vender 10 millones de dólares y eso corresponde al X% del tamaño del mercado. Mi margen va a pasar a un margen de tanto. eh, ¿Qué requerimiento de capital me implica eso para yo llegar a esas proyecciones de ventas? Y por último, pues por último no, digamos que un inversionista puede mirar muchas más variables. Aquí es como para agrupar un poquito, pero también es muy importante para un inversionista cómo luce su estructura de capital o su cap table. Y cuando hablamos de cap table, estamos hablando de la composición accionaria de la compañía, ¿cierto? Entonces, digamos que para un inversionista es muy relevante que usted le demuestre que el equipo emprendedor es el que tiene la mayor participación accionaria. Es muy relevante que usted también le cuente que si tiene inversionistas, esos inversionistas, si son activos o si son pasivos dentro del desarrollo del negocio, también es muy relevante que usted le cuente que dentro de esos inversionistas hay inversionistas estratégicos o hay inversionistas meramente de capital y que esos inversionistas, pues digamos, no representen ninguna negociación como un riesgo para que aquí pueda entrar otro inversionista, ¿cierto? Porque muchas veces en etapas muy tempranas algunos emprendedores pues hacen negociaciones que pueden complicar la entrada de nuevos inversionistas, ¿cierto? Con algunas cláusulas por ahí de preferencia que pueden ser, digamos, difíciles de aceptar para otro inversionista o con inversionistas pues que tengan problemas, no sé, que estén reportados en alguna lista de control o algún problema reputacional, entonces puede ser complicado pues que ahí entre un inversionista también si está identificando cualquiera de estas situaciones. Entonces, si entendemos bien qué es lo que mira un inversionista, desde ese entendimiento, pues tenemos que plantear muy bien cómo hacer nuestra presentación, ¿cierto? Si yo sé que el inversionista me mira todos estos puntos que estamos viendo acá, entonces en la presentación y en ese deck que vamos a hacer, tenemos que garantizar que yo le cuente toda esta información para que el inversionista, digamos, pueda evaluarme de una manera correcta, ¿cierto? O que no me descarte, pues, porque esté asumiendo ciertas cosas que de pronto yo le pude haber contado. También como a manera de contexto, yo creo que es muy importante las definiciones y el lenguaje, sobre todo en este mundo pues de emprendimiento, de startup, de venture capital. Muchas veces a uno lo confunden por ahí con muchas palabras que por lo general son en inglés, que aquí las hemos apropiado pues porque se ha generalizado mucho o porque es difícil encontrar la palabra en español, pero aquí como las más conocidas es que normalmente nos hablan del pitch, o sea, vamos a hacer el pitch, ¿cierto? O de una manera, digamos, errónea, nos dicen, compárteme tu pitch. Realmente pitch es una acción, ¿cierto? Cuando usted está presentando su empresa o su modelo de negocio o está haciendo su presentación, usted está haciendo un pitch. Y la presentación, por lo general, se conoce como el deck, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando te dicen, mándame tu pitch, pues realmente están utilizando la palabra equivocada porque realmente lo que tú estás mandando es una presentación que por lo general se conoce como deck. Pero pues se ha generalizado, pero para que ustedes sepan, cuando le dicen mándame tu pitch, te están hablando de lo mismo, mándame la presentación. Entonces, ¿qué es el pitch? Es la presentación, perdón, ¿qué es el deck? Es la presentación resumida de un negocio. ¿Qué es el investor deck? Normalmente es la presentación resumida del negocio, pero con fines de presentárselo a inversionistas o para hacer el pitch a inversionistas. También hay veces, bueno, vamos a hacer, o cuéntame tu elevator pitch, y es básicamente cómo tú logras transmitir tu modelo de negocio de una manera muy resumida y en un periodo de tiempo muy corto. O sea, tú estás hablando con alguna persona y tienes menos de un minuto para contarle de qué se trata, entonces es lo que se conoce como el elevator pitch. Eh, Muchas veces nos dicen, compárteme la información o tu one pager. Básicamente, cuando hablan de one pager, es la presentación resumida. Y eso pues tiene su formato medio estandarizado y realmente es una hojita, ¿cierto? Es una información resumida de la compañía que trata de limitarse a una página. Hay veces uno ve por ahí one pager de 2 páginas, pero pues ahí se pierde el concepto de que sea una sola página, pero pues estamos hablando de información resumida. Y hay veces también, sobre todo más en banca de inversión, hablan del teaser, el teaser de la compañía. Y
cuando hablamos del teaser de la compañía, puede que nos estemos refiriendo a lo mismo, al deck, solamente que cuando en banca de inversión hablamos de teaser, por lo general estamos hablando de información resumida de la compañía que puede ser un poquito más robusta. ¿Por qué? Porque son presentaciones que se hacen con fines de buscar inversión o con un propósitos de venta. Es para compañías un poquito más maduras y todo eso que están en procesos de venta, lo que construye una banca de inversión también para hablar con inversionistas se conoce principalmente como teaser. También pues teaser en cine habla pues de una campaña de expectativa, ¿cierto? Pero pues cuando estemos hablando aquí en este ambiente de presentación ante inversionistas, estamos hablando también de la presentación. Mejor dicho, si a ustedes les hablan del deck, es la presentación. Si les hablan del pitch, es la acción de presentar, digamos, el modelo de negocio o hacer la presentación de la empresa. Si por alguna razón a usted le dicen, mándame el pitch de la compañía, pues es mándame la presentación, pero no está bien utilizado, pero pues se ha generalizado, entonces también para que entendamos pues que nos pueden hablar de esa manera. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. No, Sí, están por ahí todavía. Deme señales de vida, que no veo Sí, sino aquí pantallas estamos, oscuras que estén por ahí. aquí estamos. No, David, Bueno, muchísimas gracias. Solo que como para agregar un poquito y es, digamos que en algo que me dieron mucho machete a mí el año pasado, hasta que por fin pues como que logré definir sí, como esas las formas, o esos, definiciones, sí, sí, exacto. Una cosa es el elevator pitch, que es lo que tú dices, que es como tengo muy poco tiempo para poder describir mi empresa. Y otra cosa es el one-liner, que creo que fue algo que faltó como nombrar ahí, y sí, es en una sola línea definir qué es lo que haces. No sé, voy a dar cualquier ejemplo. Un marketplace de plantas, punto. Eso es el one-liner, o sea, es definir en una sola línea qué es lo que hace tu empresa. Y en el elevator pitch es un poco ya una descripción corta, pero una descripción un poquito más larga de qué es lo que hacemos o a qué nicho, digamos, le vendemos o qué otras líneas podemos tener o qué otras áreas podemos contemplar dentro de nuestra empresa. Algo que llame un poquito más la atención, ¿no? Eso es como la diferencia y eso es súper importante y lo agrego hoy pues acá en esta reunión es precisamente para eso, para que cuando nos cojan así en frío, porque a mí me han cogido inversionistas, bueno, clientes, presidentes de compañía y lo primero que te dicen o lo único que te dicen es qué hace tu empresa, ¿no? Y en sí, el momento que hay personas que literalmente ya tienen que irse, o sea, una vez me pasó con la presidenta de Juan Valdés, por ejemplo, y tenía como tres guardaespaldas más o menos al lado, y era como jalándola, y ella solamente, pero dime rápido qué es lo que haces, o sea, yo necesito saber ya. Y obviamente si tú no tienes súper claro ese one-liner, porque a veces no hay tiempo del elevator pitch, sino solo el one-liner, hay que hacerlo súper atractivo para que llame la atención. Y te den esa cita, te den ese teléfono, te abran la puerta, entonces eso es importante. Ya, solamente quería agregar eso. sí. Gracias, David. Jessica, súper bien. Y gracias y bienvenidos a todos los comentarios. Y ahí mencionas algo muy relevante, que esta presentación está diseñada para levantar el interés. O sea, digamos que no esperemos pues que con esta presentación nos vayan a firmar un cheque ni nos hayan una inversión. Eso no pasa, no pasa ni siquiera pues en Shark Tank. Es más el show que hacen ahí, pero realmente lo que buscamos con esto es poder avanzar a la siguiente etapa de análisis. ¿Cierto? O sea, digamos que como recuerden que un inversionista tiene estos niveles de análisis y es ese deck, perdón, es ese embudo que va recorriendo el inversionista, nosotros tenemos que garantizar que en el momento que tengamos la oportunidad de transmitirle la información a ese potencial inversionista, generemos el interés suficiente para que él pueda pasar a la siguiente etapa de análisis. ¿Cierto? Ese es como el principal objetivo. Adelante, Oscar. David, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, bien, gracias. David, ve, sí, yo creo, quería pedirte un favor. Pues uno, no sé si de pronto en alguna parte o en algún documento, pues ahí están todos estos conceptos como definidos y como, pues yo creo que lo vi por ahí en alguna parte, como todos estos conceptos muy bien definidos, porque, a ver, la experiencia que he tenido yo es que
hay una gente que los maneja, otra gente no los maneja, entonces, o te empiezan a hablar, por ejemplo, de SOM, te empiezan a hablar de tickets, de cuánto es tu ticket mínimo, ticket máximo, entonces uno se vuelve loco, o sea, te lo digo claramente, y uno va a buscar eso, ¿dónde está? Seguramente uno tiene esa información o mejor dicho, la puede conseguir fácilmente, pero cuando llegas a pues a estos espacios y estas cosas y te empiezan a hablar de Thompson y te empiezan a hablar de ticket máximo, ticket mínimo, no sé qué, entonces uno se queda como que ahí en blanco y no, no, ven y mi empresa es esto y hace esto. Entonces, si hay de pronto un diccionario, alguna cosa que uno pues como que pueda al menos tenerlo, sería muy chévere. Muchas gracias. Sí, Oscar, precisamente, pues realmente ya cada vez, pues obviamente la información está mucho más disponible. Eh, hay glosarios y, sí, pues, y ahorita a través de Camila o de Jessica con las memorias, pues también les podemos compartir ahí unos links. Startapeable, por ejemplo, tiene unos glosarios muy completos. Ruta N en su momento también ha hecho esfuerzos por tener esos glosarios, pues para que cualquier emprendedor, pues digamos, se familiarice. Pero yo creo que lo más importante, Oscar, con este mundo es que ese es el lenguaje de los inversionistas, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que aprender las normas mínimas, pues para poderles jugar el juego, ¿cierto? Y si me están preguntando por el TAM, el SAM y el SOM, ya no me deberían corchar. Pues por lo menos después de ustedes hacer un programa como este que están haciendo y de esta charla, pues si somos exitosos, deberían de quedar como con las herramientas mínimas para ustedes decir, yo ya me puedo enfrentar a un inversionista. Ya le puedo hacer mi presentación y pues y también se vale, hay que ser pues también como muy transparentes. Muchas veces estos inversionistas pues si me están hablando en un lenguaje que no les entiendo es ¿a qué te referís, cierto? ¿Cierto? O sea, digamos que hay unas cosas que se han generalizado mucho y un inversionista las puede ya dar por sentado, ¿cierto? Cuando te preguntan de Tan Samsung, que de hecho es parte de lo que les voy a mostrar ahorita, nosotros ya deberíamos de saber eso, ¿cierto? Hay unas cosas mínimas. O si te están hablando de una ronda de capital y estás levantando capital, si el inversionista te dice cuánto es el ticket mínimo, eso lo deberías de saber responder, ¿cierto? Porque son cosas, diría uno, pues como, si yo voy a pedirle un crédito a un banco, el banco me va a pedir una información y yo debería estar en capacidad de respondérsela. Y si un inversionista, digamos, está evaluándome y me hace preguntas, hay cosas que yo debería estar capacidad. Pero también, también se vale decir que no sé, pues, y que explícame de qué estamos hablando, porque también, en cierta forma, pues, aquí están ustedes recorriendo un camino, puede que esta sea la primera ronda de capital o primera vez que se enfrenten ante inversionistas, y muchas veces, en vez de inventar o tratar de responder algo que no estamos entendiendo, pues, más bien uno le dice a un inversionista, vení, explícame de qué estamos hablando, o dejo ese pendiente y te mando un correíto cuando tenga claridad en la información que me estás pidiendo. También eso es completamente válido. David, yo quería también como hacer una acotación en este momento, ya que estás diciendo esto, y es una cosa es la terminología que al final puede ser enredada para los que están comenzando pues como con los términos, pero al final el significado de la terminología es todo lo que uno hace dentro de una empresa. O sea, no hay nada extraño que le estén pidiendo a uno los inversionistas de más. Es algo supremamente sencillo. Por ejemplo, el TAM puede sonar raro, pero es a quién va dirigido mi mercado, cuánto mercado tengo. O sea, es algo que uno, así venda camisetas, manzanas o propiedades, uno más o menos antes de empezar un negocio, uno sabe cuánto es el mercado al que yo le voy a llegar. El one-liner es lo mismo, o sea, es a qué se dedica mi empresa. Es simplemente cambiarlo a español y ya está, pero todos sabemos a qué se dedica nuestra empresa. Es como entender la terminología real en qué, o sea, en qué es lo que quiere decir, pero no son datos que no tengamos. El ticket mínimo o un ticket promedio es algo que nosotros en nuestros números, en nuestras empresas, así sean súper pequeñitas, tenemos ya organizado, ¿no? Porque no se trata de uno, no sé, tener en la casa 400 camisetas para vender, pero no sabemos cuánto nos vamos a ganar, no sabemos nada, eso ya lo tenemos. Entonces, digamos que son datos súper sencillos porque esto es algo, y es algo que a mí me gusta como romper en este tipo de conversaciones, porque a mí me pasó hace 3 años cuando yo estaba comenzando y yo decía, pucha, ¿en dónde estoy metida? Esto es un ecosistema muy extraño, hablan muy raro, y cuando fui a ver qué era lo que estaban hablando, realmente era lo mismo que yo ya tenía, solo que utilizan palabras
extrañas que ya se vuelven normales con el tiempo, pero que de verdad no hay nada, o sea, no hay nada extraño en lo que un inversionista te pueda preguntar, nadie te está preguntando nada que no sepamos. Realmente saber el significado de la palabra, que es algo importante que sí debemos hacer todos, pues como consejo, obviamente, pero en realidad no nos están poniendo a sacar números estratosféricos que no existen, ni datos que no existan, sino cosas que realmente estoy súper segura ya tenemos contemplados dentro de nuestras compañías. Ya Sí, eso. pero que es muy importante estar preparado para ello, porque si bien sabemos todos qué hace nuestra compañía, muchas veces no somos capaces de expresarlo en 30 segundos, no somos capaces de expresarlos en una línea. Entonces, obviamente, eso exige preparación y nada más difícil que transmitir un mensaje de manera contundente. Muchos emprendedores, digamos, conocen su negocio al derecho y al revés, saben bien los unit economics, pues para seguir hablando en este lenguaje, pues y para que nos vayamos familiarizando, pero pónganlo a hacer una presentación de 5 minutos y no son capaces, no son capaces, se enredan. Entonces, esto también hay que desarrollar esa capacidad, ¿cierto? O sea, digamos que poder transmitir una idea de una manera contundente y si nada más tengo 5 minutos, poder que el inversionista se lleve el mensaje implica preparación, implica que ustedes cada vez estén, digamos, adaptando ese deck que están armando, que lo estén practicando, que si usted sabe que tiene un momento de verdad con un inversionista porque sabe que se lo va a encontrar en esa feria y que es muy poco probable que ese inversionista le destine media hora o 30 o 40 minutos para hablar con usted, pero usted sabe que en 2 o 3 minuticos tomando un café puede hablar con él. Usted tiene que estar preparado para poder aprovechar ese momento. Y como dice Jessica, pues, ¿quién mejor que usted conoce el negocio? Pues entonces hay que hacer toda una preparación previa para que esa información se pueda transmitir de manera contundente. De hecho, alrededor de estas presentaciones hay todo un componente, digamos, de habilidades blandas que también es igual de importante, ¿cierto? O sea, muchas veces los emprendedores son más técnicos o los emprendedores, digamos, no son tan hábiles haciendo una presentación, eso también hay que practicarlo. Y en algunos casos incluso puede que el emprendedor que es el técnico y el que sabe como el componente, digamos, de tecnología de la compañía, puede que no sea el más hábil y en una presentación como estas, aunque, digamos, usted tenga la mayor participación accionaria, no le puede decir, venga, usted que es el comercial hermano y el que sabe hacerlo, pues de pronto haga usted la presentación y aprovechemos este momento. O sea, también hay que ser muy estratégicos eh, en cómo nos vamos a quemar los cartuchos que podamos tener para captar la atención de esos inversionistas. Y si no, prepararnos muy bien. Bueno, entonces voy a seguir acá avanzando. Básicamente, pues obviamente el deck tiene muchos usos, pero principalmente está muy encaminado a levantar capital, ¿cierto? A levantar recursos, sobre todo cuando estamos en etapa temprana que es tan difícil. Entonces tenemos que tener un deck bien estructurado para poder transmitirle a ese inversionista eh, nuestro modelo de negocio de una manera que él pueda evaluar esos puntos que son relevantes para él, ¿cierto? Entonces nos va a permitir sintetizar las ideas claves de una manera que lo podamos contar y transmitir pues como de una manera óptima. Y tener presente que muchas veces no es únicamente para inversionistas. Hay veces, digamos, seguro que a ustedes les ha pasado y que su mamá o su esposa o su hijo le pregunta, bueno, ¿y en qué es que estás trabajando tanto y tanto tiempo que llevas con el emprendimiento? Entonces, pues también deberías poderlo transmitir con esta presentación. También muchas veces ustedes necesitan no levantar capital, pero sí necesitas reclutar, ¿cierto? Necesitas un talento clave y ese talento clave puede que nuestra mejor oferta no sea un salario, porque no tenemos cómo pagar un salario todavía muy alto, pero sí necesitamos transmitir como esa idea de negocio que tenemos, pues como de una manera muy contundente y para eso nos va a servir esta presentación. Eh, bueno, esta diapositiva, digamos que es muy chévere porque aquí hay un resumen de normalmente qué incluyen los deck o las presentaciones, por ejemplo, en un programa como 500 Startups, que tiene su programa de aceleración, pero también tiene su fondo de capital, que incluye una presentación, digamos, a la luz de este Guy Kawasaki, que es un ángel inversionista, pues como muy activo, qué es lo que recomienda Sequoia Capital que vayan un deck cuando les van a presentar a ellos, qué es lo que recomienda NextView Venture, Crowdfunder, que también es otra plataforma, y un caso de estudio, que aquí lo vamos a ver, que fue el deck que hizo Airbnb cuando pasó por una aceleradora que se llama Y Combinator, muy famosa,
cuando apenas estaba arrancando Airbnb. Entonces dicen, pues como ustedes lograron levantar capital con esto, pues a ver qué fue lo que presentaron ahí. Entonces, los punticos que están como más azulitos es lo que normalmente es más recurrente en todas las presentaciones. Entonces uno diría, esto debería estar, ¿cierto? Los que son, perdona, más grandecitos. Entonces, por ejemplo, digamos que en todos los decks, de acuerdo pues como a estas categorías, en todos hay que hablar del problema, en todos hay que hablar de la solución o la propuesta de valor, en todos hay que hablar del modelo de negocio, en todos dicen muy importante que hable de la competencia, en todos dicen muy importante que usted hable del equipo, ¿cierto? Y ya algunos dicen, pues bueno, por ejemplo, según Sequoia Capital, muy importante que usted me hable de por qué es el timing, si es un buen timing, cuénteme el producto y cuénteme el tamaño del mercado, ¿cierto? Igual que Sequoia Capital, eso está incluido en el deck que tenemos de Airbnb. Para otros inversionistas es muy importante que usted me hable de el go-to-market o de su plan de mercadeo. Para otro es que además del equipo, cuénteme quiénes son sus asesores. Para otros inversionistas es muy importante que usted les hable de la atracción, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es la dinámica? Vamos a desarrollar un poquito, pues, y a manera como ilustrativa, lo que normalmente se recomienda que vaya en un deck, ¿cierto? Y para este taller vamos a hacerlo tomando como base un ejemplo que fue el deck de Airbnb, cuando levantaron capital por primera vez en Y Combinator, ¿cierto? Y eso fue por allá en el año 2009. O sea, Airbnb ya pues nosotros hoy en día lo conocemos y tiene un modelo de negocio pues que ha evolucionado mucho y es una empresa listada en una bolsa, públicamente en una bolsa, pero ellos levantaron capital, hicieron todo el recorrido y la primera vez que levantaron capital lo hicieron con el deck que les voy a mostrar. Entonces, vamos a ir abordando cada uno de estos puntos y les voy a mostrar cómo lucía el deck de Airbnb o esa diapositiva y alrededor de eso, pues vamos a generar aquí un par de comentarios. Entonces, lo primero es que siempre hay que arrancar con una portada, ¿cierto? Entonces, muchas presentaciones, ustedes tienen que tener una portada, digamos, impactante. Aquí por lo general es donde uno tiene la posibilidad de enganchar a la audiencia, ¿cierto? Como de enganchar a con quién voy a hablar o con quién estoy conversando. Entonces, aquí lo que se recomienda es que ustedes logren transmitir y por lo general es muy importante, digamos, esto es pues una referencia que traemos acá, seguro han escuchado ustedes hablar del círculo dorado. Esto es un concepto pues de Simon Sinek. eh, que es el por qué, ¿cierto? O sea, no qué es lo que usted hace, no cómo lo hace, sino el por qué lo está haciendo. Y si usted logra transmitir eso de una manera como contundente, de pronto ese one-liner, pero pues más allá de lo que yo hago o de cómo lo hago, es el por qué lo estoy haciendo. O sea, yo quiero transformar el mundo de tal y tal manera, o yo quiero cambiar la forma como hasta el momento se ha hecho tal cosa, y es desde su propósito, es mucho más probable que usted logre enganchar a su audiencia, ¿cierto? Por ejemplo, esta fue la portada que tenía el deck de Airbnb, ¿cierto? En su momento, pues obviamente el logo era muy distinto. Hay muchas cositas que uno diría, pues, ¿para qué pone aquí welcome, ¿cierto? Eso no, no tiene como mucho sentido. Eh, pero vean que ellos trataban de transmitir ese porqué, ¿cierto? Como de una vez, Airbnb reserve habitaciones con locales más allá de hoteles. Entonces, la idea es que usted pueda tener una portada contundente. En algún momento los emprendedores intentaban como explicar su modelo de negocio como haciendo la referenciación de somos el Uber de tal cosa o somos el Amazon de tal cosa, pues eso es muy, pues eso puede jugar en contra, ¿cierto? Entonces muchas veces ustedes cuando ponen ese referente, pues la gente tiene un referente cuando le hablan de Uber de una cosa, entonces no es necesario pues hacer eso. En algunos casos pues esto ya no se ve casi, pero en algunos casos en el deck la gente ponía la misión y la visión. Eso también no se usa ya. Aquí la idea es que ustedes hablen un poco más como de la presentación. De hecho, los decks que a mí más me han impactado cuando los he visto, por lo general tienen imágenes, ¿cierto? Más que de pronto el logo de la compañía, sino que es una imagen como que me haga referencia pues de lo que me están hablando. Entonces, lo primero es que siempre pues un deck tiene que tener una buena portada, ¿cierto? Es lo obvio. Lo segundo es que debemos arrancar por el problema, ¿cierto? O sea, aquí también pueden haber muchos debates y por qué vamos a hablar del problema, porque no hablamos primero de la solución, pero por lo general la gente se conecta con un problema, ¿cierto? O sea, y sobre todo si usted logra transmitir qué tanto dolor está causando el problema y cómo lo están resolviendo actualmente. Y si no es un problema tan obvio, se tiene que dar evidencias de que sí es un problema real, que existe, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Airbnb, así lucía
el deck de ellos, la diapositiva del problema. Y aquí van a empezar a ver algo recurrente en los decks. Y es que muchas veces nosotros queremos entregar mucha información. No es que yo resuelvo 10 problemas, ¿cierto? Tengo un problema de precio, de usabilidad, un problema de tecnología, un problema de conectividad. Y por lo general, cuando usted le entrega mucha información a un inversionista, el inversionista no logra capturar esa información. Y está demostrado, pues, con estudios que en una presentación de este tipo, usted no debería de presentar más de 3 bullets, siempre, siempre. Así usted resuelve muchos problemas, enfóquese en contar los 3 problemas principales que usted está resolviendo. Por ejemplo, en el caso de Airbnb, ellos hablaban de precio, que obviamente eso es un tema que le importa a quienes están, digamos, haciendo reservas en línea. Acuerden que estamos ubicados hace 15 años, cuando Airbnb apenas estaba pues como arrancando. Entonces, en ese momento, obviamente, el precio es un problema. También que los hoteles te desconectaban de las ciudades y de su cultura. Y había un problema que ellos también estaban resolviendo, es que no existía una manera de que si usted tenía una habitación, la pudiera utilizar para recibir a alguien, ¿cierto? Entonces, la idea aquí es que ustedes logren conectar con su audiencia, cuenten que está resolviendo un problema real. Aquí, pues, si ustedes cuentan una historia, pues esto es mucho mejor. Cuando usted dice, sí, es que yo vivía, pues me gustaba viajar mucho, pero cada que llegaba a un hotel me pegaba una desconectada porque siempre sentía que estaba en la misma parte. O sea, si usted lo cuenta desde ahí, es mucho más fácil, pues, como que con quien está hablando se conecte, ¿cierto? Se conectan con los problemas. Y también hay que ser muy realistas y no hablar de problemas que usted realmente no está resolviendo o que usted no busca resolver, ¿cierto? Entonces, pero aquí, pues, tenemos que arrancar siempre como contando de que lo que estamos haciendo resuelve algo, ¿cierto? Resuelve algo o está aprovechando una oportunidad, digamos, real y dar evidencia de eso. Y después de que hablamos del problema, pues ahí sí entramos a hablar de la solución. Y entonces, cuando hablamos de la solución, eh, es muy importante que lo conectemos con el problema. O sea, si yo estoy hablando que el problema que estoy resolviendo tiene que ver con precio y con hoteles, mi solución también debería hablar con eso. Y cuando esté expresando la solución, tratar de transmitirlo en términos de atributos. ¿Y qué son los atributos? Son esas cosas que hacen que usted tome una decisión de compra. A mí cuando me explicaron esto con un ejemplo me quedó súper claro y les propongo pues este ejercicio. O sea, piensen recientemente que ustedes cambiaron algún proveedor de algún producto o un servicio. Ah, yo estaba con esta empresa y me cambié para esta. O yo compraba este producto y ahora estoy comprando este otro. O yo compraba en este lugar y ahora estoy comprando en otro lugar. O sea, piensen en un producto o servicio que ustedes hayan usado y que recientemente hayan cambiado pues de proveedor, producto o servicio. Y si alguien abre el micrófono y nos cuenta por qué se cambió, con eso les termino de explicar esto, la solución. David, Sí, dale eh, Luis Orlando. algo que, Ahí se te cerró el micrófono, Luis Orlando, para que por favor lo vuelvas a abrir. hola, Sí, dale. algo que pasó recientemente, de uno, la Sí, leche de uno. sí. Yo cambié de leche de uno, yo compraba leche de uno, me compraba inclusive una caja de 12 cajitas y pues a mí me gusta mucho tomar el café con leche y tomo mucho en el día mientras estoy trabajando y aquí organizando cosas en la oficina. Entonces, uno, cuando salió el tema de que Lati y todos los otros estaban utilizando el suero para acabar de completar como el volumen de lo que vendían, entonces, y que ahí estaba involucrados los productos de D1, entonces yo dejé de comprar allá en D1 la leche y otras cosas y me pasé a otra parte, a Sí, otro entonces, proveedor. entonces estamos hablando de los componentes de la leche, uno, Sí, y dos, la comunicación que hacían pues también, porque en cierta forma pues como escuchándote hablar y no conocí pues como con detalle el caso, pero también a la gente le dio como molestia pues como que de pronto la comunicación no fuera clara y que lo estuvieran como engañando, ¿cierto? sí, porque eso creo que fue la superintendencia, algo de salud. Ellos hacen un análisis de los productos, hacen muestreos de los productos normalmente, cogen un producto y lo chequean y estuvieron chequeando leches, la leche de varias empresas, de pronto hubo algún
alguna señal de que no habían leches que estuvieran en el 100% leche, sino que estuvieran siendo mezcladas. Hicieron eso y descubrieron varias empresas a nivel nacional que estaban utilizando el suero, que es lo que queda de la producción de quesos, Sí, para incluirla en la leche y vender eso como leche. Pero eso no es as- leche total. listo, Luis, muchas gracias ahí por el ejemplo. Entonces, básicamente, si utilizamos ahí el ejemplo que nos estás poniendo como para definir, ustedes imaginen que ustedes son una compañía, digamos, de lácteos, de productos lácteos, ¿cierto? Entonces van a resolver un problema y la solución de ustedes, en cierta forma, con lo que tú estás diciendo, es que te estás cambiando de proveedor porque el proveedor al que le comprabas antes no tenía, digamos, los ingredientes que vos necesitas, pues, como para resolver tu necesidad. Uno. Y dos, que en cierta forma no lo estaba comunicando como de una manera como muy honesta, ¿cierto? Entonces, uno puede a pensar, y mi solución tiene que ver con que utilizo los productos 100% adecuados, pues, o yo no sé si quepa la palabra natural, y además de eso, lo comunico de una manera, digamos, honesta y transparente, ¿cierto? Entonces, ese debería ser un poco los atributos. Entonces, como cuando estén ustedes pensando en la solución, es tratar de pensar en esos atributos de valor. O sea, ¿por qué alguien compraría o les pagaría por el servicio o producto para resolver ese problema que ustedes dicen que están resolviendo? Y esa debería Ahí, ser la forma como ustedes comunican la solución. mira que ahora de uno está lanzando unas propagandas por televisión de que la leche de uno, cómo se hace, cómo la organizan, cómo la ordeñan y todo ese cuento. Comenzaron a tratar de resolver ese problema de comunicación, por decirlo así, o tratar de minimizar el impacto de esa resolución de una institución nacional que no los castigó directamente a ellos, sino a sus proveedores de leche. Entonces ahora dicen, sí, lo de nuestro es leche. Sí, total. Bueno, entonces, siguiendo con el ejemplo, ahorita veíamos que el problema lo manifestaban como en tres bullets, ¿cierto? Tema de precio, un tema de cultura porque el hotel te desconectaba y un tema pues de que pudieras recibir o que no existe una forma de que usted pudiera recibir a alguien. Entonces la solución que plantea el deck de Airbnb era esto, ¿cierto? Vean que conservan el tema de los tres bullets. Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Es una plataforma web, tipo web donde los usuarios pueden rentar un espacio o donde quienes quieran recibir pueden primero ahorrar dinero cuando está viajando, hacer dinero cuando usted está, digamos, rentando un espacio propio y compartir la cultura, ¿cierto? Puede que en este momento uno diga, no, eso ya no me parece Airbnb, el modelo actual, pero en su momento esto era. Y así lo transmitían ellos en su deck, ¿cierto? Vean, nuevamente tres bullets, muy conectado con el problema. Vea que el problema me hablaban de tres problemas: precio, cultura y recibir, y vea que la solución de ellos precisamente me está hablando también de estos tres bullets. Entonces aquí cuando estemos hablando de la solución, la idea es, bueno, exagerar, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso si usted es una empresa de productos lácteos, pues no decir que, si no lo son, pues no decir que somos productos 100% natural o leche orgánica o vacas no sé qué. Pues es hablar de lo que realmente están resolviendo. No hay que entrar en detalles demasiados técnicos o específicos. Muchas veces cuando una compañía está hablando de la solución, ya empieza a hablar, aquí me dice una plataforma web, ¿cierto? No me están diciendo pues ni en qué lenguaje está desarrollada, ni nada, simplemente una plataforma web. Y en algunos casos, pues podemos acá usar algún apoyo técnico, pues no sé, un demo pudiera funcionar como para transmitir como bien ese mensaje. Listo. Luego venía el tema que en algunos de esos inversionistas estaba, en otros no, el tema del timing. ¿Cierto? El timing, el tema del momento. Básicamente es que si ustedes están ante un producto o un servicio y su empresa, digamos, está en una oportunidad única del mercado, es muy importante contarlo, ¿cierto? Es como decirle al inversionista, es que aquí hay un punto de quiebre. Si usted no se monta en esta inversión en este momento, posiblemente lo va a dejar este bus. Recuerden, no siempre hay que hablar del timing, no siempre aplica para todas las empresas, pero si esto es relevante, pues es importante contarlo, ¿cierto? Eh, en las mejores oportunidades de inversión, el tema del timing es muy relevante y aquí tenemos que dar evidencias de que el timing pues es un tema importante. En el caso pues del ejemplo de Airbnb, aquí imagínense, hace 15 años
Estábamos hablando pues de una compañía que estaba disrumpiendo un poquito todo el tema pues de los hoteles y ellos tenían que dar evidencia de que esto sí iba a cambiar. Entonces ellos decían, vea, esto ya tiene una validación de mercado. Por allá hay una plataforma que se llama Couchsurfing, que ya tiene 660.000 usuarios registrados. Hay una compañía que se llama Craigslist, que te permite rentar, digamos, en periodos de tiempo cortos, que tiene 50.000 viviendas ya usadas. O sea, estaban dando evidencia de que ya había digamos, un cambio de tendencia, que eso estaba cambiando, pues que ya se está incorporando pues como modelos aprovechando como las plataformas tecnológicas. Pero aquí nuestro objetivo es convencer a los inversionistas que hay un momento de transformación y que ese momento de transformación eh, es importante aprovecharlo porque pues digamos que si no se puede perder el momento, ¿cierto? Entonces, ese es como lo que pretendemos con esta diapositiva de validación de mercado, que repito, no siempre tiene que ir. Ahora, Luis Orlando, ahorita hablamos del TAM Samsung. Esto es un tema, digamos, de esos temas básicos que hay que empezar a hablar el lenguaje de los inversionistas. ¿Por qué es relevante el TAM Samsung? Porque es una forma fácil de explicar la oportunidad de mercado. Cuando empezábamos, yo les decía que para los inversionistas es muy importante que usted les dé evidencia de que es un mercado grande, ¿cierto? O de que es un mercado, digamos, lo suficientemente atractivo eh, para que su empresa pueda escalar y pueda crecer. Entonces, aquí hay un concepto y esto se lo voy a tratar de explicar con un ejemplo, que aquí pues ya voy para allá, pero para que entendamos estos conceptos. Cuando hablamos del TAM, eso es una sigla en inglés, digamos, TAM significa Total Addressable Market, que es el mercado total y que básicamente tiene como objetivo estimar el volumen de ingresos que representa nuestra oportunidad de negocio. O explicado de otra manera, si todos los potenciales compradores le compraran a usted, ¿cuántos serían los ingresos que se generaría? ¿Cierto? Ahora, de ese TAM hay un subconjunto que es el SAM, que es el Served Available Market, y es básicamente el mercado disponible o el volumen de mercado que somos capaces de servir con el modelo de negocio actual. Por ejemplo, si nosotros decimos que nosotros tenemos un software para las pymes, entonces uno diría así, es que TAM son todas las pymes comprando el software y estamos hablando de una oportunidad de este tamaño. Ahora, cuando ustedes le hacen un doble clic a ese tamaño de mercado, ustedes empiezan a decir, venga, no, pero son pymes que estén en las ciudades principales o son pymes que por lo menos tengan 20 empleados para que, digamos, puedan utilizar este software de recursos humanos y que tenga sentido, pues, la inversión, ¿cierto? Entonces, digamos que ya es un subconjunto más enfocado en el modelo de negocio. Y luego viene el SOM, que es el Serviceable Obtainable Market, que es el mercado que decimos nosotros podemos conseguir a corto plazo. Entonces, por ejemplo, si usted dice que en el TAM es todas las pymes de Latinoamérica y en el SAM está diciendo que son todas esas pymes de Latinoamérica que tengan más de 20 empleados, puede que en el SOM usted diga, sí, pero nuestro mercado obtenible con los recursos que tenemos y a corto plazo son las pymes de Colombia, ¿cierto? Y las pymes de Colombia ubicadas en las ciudades principales. Se lo voy a explicar con un ejemplo. Voy a mirar aquí el chat porque veo que por aquí están. Bueno, listo. Están hablando pues que un poquito del pitch de Airbnb. Entonces, así lucía la diapositiva de tamaño de mercado del deck de Airbnb. Vean nuevamente, están conservando los tres bullets o tres aspectos pues como transmitidos de una manera grande. Entonces, ¿qué nos estaban diciendo ellos? Que vea, es un mercado de más de 2 billones y que ese mercado hace referencia a todos los viajes que se reservan, ¿cierto? En un año, que se reservan, ¿cierto? Y cómo se reservan? A través de las agencias de viaje o a través de procesos, digamos, presenciales o a través de procesos telefónicos, pero es un mercado de ese tamaño. Ahora, de ese mercado grande, hay un porcentaje de mercado que son en línea y de bajo presupuesto. Y ellos pues tienen unos cálculos y que en su momento decían que de ese mercado grande hay 560 millones de dólares que son de bajo presupuesto y que se pueden hacer en línea. Y de ese mercado de 560, ellos le estaban apuntando a un market share que los llevaba a una facturación de 84 millones. Vean que pues eso fue por allá todavía apenas arrancando y tenían claro a cuánto podían llegar. Entonces, digamos, una forma fácil de transmitir, fácil de explicar, ojalá hacerlo de manera gráfica. Eh, Aquí es muy importante que tengamos sustentos. Ahorita Jessica nos hablaba, ustedes tienen 400 camisas en sus inventarios y saben cuánto pueden vender. Sí, es muy importante que eso lo podamos justificar.
¿cierto? ¿Y cuántas puedo vender? Pues depende, porque yo llego a, a un porcentaje de la población, que son personas adultas, entre 25 y 40 años, que es nuestro target de mercado, que en Colombia hay tantas personas y estamos en los estratos yo no sé qué y no sé qué, y entonces eso me da un mercado de 800.000 personas potenciales. Ahí estás justificando bien que conoces tu mercado. Entonces, siempre tiene que ser, digamos, sustentado. eh, Aquí, digamos, se desbaratan muchos de las presentaciones porque un inversionista les puede hacer un par de preguntas y los pone a trastabillar. Cuando ustedes dicen, pues muchas veces un emprendedor dice, tenemos un mercado de más de 1 billón de dólares, entonces hay que tener bien argumentado cómo es que estoy llegando como a esa cifra. Eh, Les muestro un ejemplo para que entendamos este concepto, que este concepto me parece que es como bien relevante. Supongamos que ustedes quieren hacer su presentación, van a hacer su deck y ustedes son una empresa colombiana que ofrece soluciones para el manejo de inventarios a pymes y que lo venden en un modelo software as a service, ¿cierto? Tipo suscripción. Entonces ustedes son el dueño de esta empresa, va a levantar capital y está preparando su diapositiva pues de dimensionamiento de mercado. Entonces tiene que armar su TAM, su SAM y su SOM. Entonces lo primero que, pues lo primero no, esto es un approach, una forma de pronto de hacerlo. Entonces, el TAM es el valor total del mercado si la empresa pudiera atender a todas las pymes que manejan inventarios de productos terminados en Colombia, ¿cierto? Es el total de mercado al que puedo llegar. Entonces, ¿cómo lo podemos estimar? Hay fuentes de datos y Confecámaras y el DANE me dicen que en Colombia hay alrededor de 1.7 millones de pymes. Ahora, no todas las pymes tienen inventarios. Y ahí, pues, digamos que tendríamos que enfocarnos en empresas que manejen inventarios. ¿Qué empresas manejan inventarios? Empresas de manufactura, empresas de comercio, empresas de distribución. Y también en esas fuentes, digamos que podemos estimar qué porcentaje de pymes corresponden a esos sectores. Y asumamos que el 30% de las pymes corresponden a esos sectores. Asumamos, no, eso hay que buscarlo y hay que justificarlo. Entonces, si hay 1.7 millones de pymes y el 30% maneja inventarios, estamos hablando de un tamaño de mercado de 510.000 pymes. ¿Y cómo dimensionamos el tamaño de ese mercado? Pues supongamos que ustedes eh, consideran que su producto o su servicio lo pueden facturar alrededor de $50 por cliente o por usuario. Entonces hay 510.000 pymes y usted puede facturar $50 por usuario y en un año, pues son 12 meses, estamos hablando de un mercado de 306 millones de dólares. ¿Cierto? Obviamente estos son supuestos, pero es como defender y cómo transmitirle esto a un inversionista. Entonces, si usted es una empresa de software as a service que tiene un software para manejo de inventarios y le están preguntando de qué tamaño es su mercado, pues aquí tiene una aproximación. Estamos hablando de un TAM de 306 millones de dólares. Ahora, de ese SAM, de ese TAM, ¿cuál es el mercado que usted puede servir o que puede atender de manera realista? Y de manera realista, entonces usted puede decir, listo, yo puedo enfocarme en compañías que estén en las principales ciudades de Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. ¿Por qué? Porque allí se concentra la mayor actividad económica y porque mi modelo comercial no me va a permitir llegar pues a ese pueblito por allá alejado. Entonces, seamos realistas, que mi SAM al que pueda atender está enfocado en las principales ciudades. Y también tengo que buscar fuentes que me permitan determinar qué porcentaje de las pymes están en las principales ciudades. Entonces, por ejemplo, aquí, pues vamos a asumir que ya haciendo mi investigación, el 60% de las pymes están en las principales ciudades. Entonces, mi SAM pasa a que ya no es de 306 millones, sino que es el 60%. Estamos hablando de 183 millones de dólares. Y por último, es el SOM, que es la porción de mercado que yo puedo capturar, teniendo en cuenta que no soy el único jugador, que hay otros competidores, que hay, digamos, una capacidad de respuesta en mi plataforma, que tengo que implementar unas estrategias comerciales. Y entonces, aquí para hacer una aproximación, hay varias empresas que ofrecen soluciones para el manejo de inventarios, jugadores locales, jugadores internacionales, pero al ser una solución localizada con adaptaciones específicas, pudiéramos capturar un 5% de ese SAM en los primeros años. Entonces, 5% de esos 183 millones, estamos hablando de un mercado de 9.18 millones de dólares. Entonces, digamos que eso es una manera como, pues, justificada de poder presentar la oportunidad de mercado. Eh, y les digo la verdad que este ejercicio, cuando lo estaba planteando, básicamente lo hice con ayuda de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces yo llegué, me senté, antes de preparar esta presentación, escribí en ChatGPT. Yo
que estoy haciendo una proyección de flujo de caja en una empresa colombiana que ofrece soluciones para el manejo de inventarios de pyme con un modelo de software as a service. Y le dije, ayúdame a realizar un dimensionamiento de mercado, identificando el TAM, el SAM y el SOM de una empresa cuyo mercado objetivo está en las pymes ubicadas en las principales ciudades de Colombia y que manejan inventario de producto terminado, ¿cierto? Ese fue el prompt que le puse. Bueno, obviamente eso se puede refinar tanto como uno quiera y con este prompt obtuve esta información. Entonces vean que pues hoy en día yo creo que hay mucha información y muchas herramientas disponibles que le permiten a uno hacer este tipo de ejercicios. Comentarios, preguntas, reacciones, consejos. ¿Quién ha hecho ya el dimensionamiento de su mercado? Yo tengo unos datos de mi mercado. Sí. Eh, Nuestro proceso es resolver dos retos globales: la seguridad alimentaria y la nutrición, y la pérdida y desperdicio de alimentos. En el tema de seguridad alimentaria y nutrición tenemos el tema de los vegetales frescos para almacenes de cadena del área metropolitana de Medellín. Ujú. Grupo Éxito y Cencosud. En el caso del mercado de los retails, solamente en el caso de Grupo Éxito, porque Grupo Éxito en este momento estamos como en el 90 y pico de nuestra producción va orientada al 90% hacia Grupo Éxito. Entonces ese sería como nuestro referente. El año pasado el Éxito tuvo unos ingresos consolidados de 21.9 billones, y de esos el 75% fue de Colombia, ¿cierto? En total fueron 16.3 billones que vendió el Éxito en Colombia. Ese sería mi TAM, digamos, porque... Asumiendo que todo eso te lo comprarían a ti o qué. Ah, no, no, perdón. Ese sería eh, un mercado, pero de ese, a ver, ese es como el 16.3, pero los productos frescos, que en el caso es el mío, Exacto. Y la tales categoría frescos, tuya. participa con el 4.4. Exacto. Entonces, ese es da 0.72 billones, Sí, da punto sí, 72 billones de en pesos, ¿cierto? pesos. Sí, Y yo pues alcanzo a vender, en los que tengo proyectados son 254 millones mensuales. sí. O sea, de ese TAM que es la categoría, el porcentaje que vende el éxito, hay un SAM que es, digamos, por ejemplo, pues el éxito puede que esté en distintos departamentos y distintas ciudades, pero tú dices, yo no puedo atender esas ciudades todavía. Yo me enfoco, por ejemplo, en Antioquia y en Cundinamarca, así cualquier cosa. Entonces, obviamente, ya ese punto 4 se reduce un porcentaje también. Y el SOM es que tú no estás solo, sino que hay otros jugadores y otros competidores. Y Sí. tú dices, de ese mercado disponible, yo apunto a tener el 5% del market share, ¿cierto? Y eso ya te Ujú. da la cifra, más o menos. En esa lógica es la construcción. Gracias, Luis. Luis Orlando. Listo. Ahora, viene un punto también que es dudoso y que muchas veces ustedes dicen, pero venga, yo debería o no debería hablar de la competencia. Señor, si está haciendo un pitch, tengo poquito tiempo, ¿para qué me pongo a hablar de la competencia? Y aquí, pues obviamente cada quien puede tener una opinión al respecto, pero cuando usted está hablando con un inversionista, es más lo que agrega que lo que quita. Normalmente a un inversionista, si usted no le dice quién es la competencia, él lo va a averiguar, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Que usted no va a estar como para explicarle qué es lo que usted hace distinto. Entonces, de una manera también, pues muy, muy eficiente, la idea es que usted diga, venga, sí, obviamente, yo sé quién es mi competidor, yo sé que hay unos jugadores que tienen atributos distintos y en qué me diferencio yo de los competidores. No hay que hablar ni mal ni bien de ellos, sino que de una manera, digamos, muy gráfica. Por ejemplo, esta es la presentación de Airbnb, que a mí me parece pues que es muy, 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 muy débil, pero pues en su momento les funcionó a ellos muy bien. Y ellos decían, vean, los atributos en el eje Y tengo un tema asociado con el precio. Affordable, pues, o barato, y expensive o caro.
Y en el eje X tengo asociado con la plataforma, ¿cierto? Transacciones offline o transacciones online. Y en estos dos ejes, que para el mapeo de competencia fueron los que ellos identificaron como más relevantes, me ubico yo y ubico el resto de jugadores, ¿cierto? Entonces aquí estoy yo, que soy barato y que soy en línea. Y por aquí están el resto de los jugadores, ¿cierto? Entonces, y no tengo que hablar más de eso. Si los atributos son más de dos, yo también puedo utilizar una matriz, ¿cierto? Entonces, un tema de precio, un tema de experiencia de usuario, un tema de cultura, por ejemplo, porque ellos estaban hablando mucho de la cultura cuando hablaban de la solución. Y yo listo mis competidores y digo en qué estoy bien y en qué estoy bien y en qué estoy mejor que mis competidores. Y ya pues puedo poner chulitos o puedo poner torticas rellenitas o al 25 o al 50 o al 75% y le transmito de una manera muy rápida a un inversionista cómo me diferencio yo de la competencia. Entonces hemos hablado del problema, hemos hablado de la solución, hemos hablado del timing, hemos hablado del mercado, hemos hablado de la competencia y viene también un tema que muchas veces puede ser opcional, que es el producto. Sobre todo cuando la empresa se encuentra en una etapa muy temprana y ya tenemos resultados para mostrar, perdón, y no tenemos muchos resultados para mostrar, pues tengo que mostrarle que tengo un buen producto, ¿cierto? Aquí, pues, obviamente es también tratar de ser muy efectivos en la forma de presentar. En algunos casos yo puedo tener productos físicos, ¿cierto? Entonces, no sé, si mi compañía es una compañía que está haciendo bebidas naturales con gas y no sé qué, yo puedo llevar una muestra y qué mejor presentación, pues, para hablar de mi producto que yo le entrego esto al inversionista sin que lo distraiga, para poderle contar la historia, pero que él después pueda probar el producto. Y en algunos casos, pues, también puedo hacer un demo. ¿Qué pasa muchas veces con los demos? Es que por lo general falla, falla el internet o falla el servidor o falla alguna cosa, entonces hay que prever eso también, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Airbnb, ellos estaban hablando de producto y logran mostrarlo de una manera muy simple, tres pantallazos, aquí no me hablan en qué lenguaje está construida la plataforma, si es una app o si es vía web. En su momento, pues esto, recuerden que eso fue hace ya más de 15 años. Ellos me decían, vea, busque por ciudad, revise el listado y resérvelo, ¿cierto? Entonces me estaban diciendo algo que de pronto no era muy claro, me lo están expresando aquí de una manera muy fácil. Entonces, con respecto al producto, pues si voy a preparar alguna demostración, hay que prepararla muy bien. La idea no es repetir lo que ya dije en la solución. En la solución vean que ellos hablaban de precio, de cultura y de que yo puedo recibir. Esa es la solución, una plataforma web. Aquí me están hablando más del producto, ¿cierto? De cómo funciona un poquito la plataforma. Y aquí no hay que entrar en aspectos demasiado técnicos. Muchas veces los emprendedores somos que muy orgullosos pues de lo que hemos construido y pues queremos mostrar mucho, pero hay que transmitir el mensaje pues también de una manera muy eficiente. Es muy importante transmitir el modelo de negocio, ¿cierto? Ese sería pues como la siguiente diapositiva. Y es que al emprendedor le tengo que contar cómo es que voy a hacer plata, ¿cierto? O sea, cómo voy a monetizar. Y esto lo cuento yo con el modelo de negocio. Entonces, si yo soy, por ejemplo, una plataforma tipo marketplace, entonces yo le tengo que decir a mi inversionista que en cada transacción yo me quedo con el 10% de la transacción, o si yo tengo un esquema de software as a service, entonces yo digo que yo tengo un fee mensual de $10 y un setup inicial de $100. O sea, tengo que contarle cómo es que hago ese modelo de negocio y cómo es que estoy haciendo plata. Si estoy en una etapa muy preliminar que todavía no tengo claro el modelo de negocio, pues también lo puedo decir, ¿cierto? Pues estamos explorando dos o tres modelos de negocio, todavía no lo hemos definido. La diapositiva del deck de Airbnb era tan simple como esto. Nuevamente, tres bullets. Ellos tomamos un 10% de comisión en cada transacción. Y vea que además de que me estaba mostrando el modelo de negocio, pues me estaba mostrando acá unos unit economics bien relevantes. Recuerden la diapositiva de mercado, que ellos hablaban de un mercado de 84 millones de dólares, ¿cierto? Sí, con su market share. Y que de esos 84 millones de dólares, ellos le estaban apostando a tener un revenue de 2.1 billones, que cómo lo lograban, que esos 84, perdón, que normalmente quien reserva una habitación es una habitación que promedio vale $80, que el promedio de los usuarios reservan 3 noches, o sea, 8 por 3, 24, 240, y que sobre eso ellos toman el 10%, o sea, $25, ¿cierto? Entonces, con eso, pues llegaban a un revenue estimado en 2.1 billones. Entonces, aquí cuando esté presentando el modelo de negocio, aquí lo que se recomienda es que ustedes puedan explicar y transmitir de una manera clara cómo van a generar ingresos y
eh, si hay pues unos, digamos, unos drivers de valor importante que también lo puedan transmitir, ¿cierto? El ticket promedio es de tanto o la compra promedio es de tanto, entonces también lo podemos poner acá en esta diapositiva. Bueno, ahora viene pues obviamente la más importante, que es el equipo. Aquí pues esto sobra decirlo, pero los inversionistas quieren conocer el equipo, su experiencia, su formación, cualquier talento especial que le pueda aportar al negocio. Y lo más común es que el equipo pues obviamente no sea un equipo que llene como todas las necesidades de una startup, pues precisamente es una startup, pero ¿qué podemos transmitir? Si tenemos asesores, por ejemplo, si tenemos una junta directiva, entonces todo eso, pues digamos, hay que transmitirlo en esta diapositiva. Y es poner lo que es relevante para el desarrollo del negocio, ¿cierto? O sea, digamos que si usted tiene un doctorado en historia natural, y usted está presentando una compañía de tecnología y eso no guarda ninguna relación, pues realmente es mucho mejor que usted le diga a un emprendedor que usted eh, hizo la práctica en tal cosa o que trabajó como, eh, no sé, analista o desarrollador de tal compañía, o sea, que le dé evidencia de que su experiencia sí es la que necesita el negocio. Hoy en día, pues digamos que una forma de presentar bien el equipo, por ejemplo, pues muchas veces es que usted simplemente pone las foticos con aquí una frase importante y le deja el link a LinkedIn para que de pronto, pues si el que quiera profundizar lo pueda hacer sin ningún problema. No poner mucho texto, poner la información que sea relevante. Y, como les digo, si tenemos aquí como inversionistas claves o asesores claves o miembros de una junta asesora, pues digamos, de muy buen nivel y todo, pues aquí lo podemos contar también. Bueno, luego viene la diapositiva de tracción, que básicamente esta diapositiva de tracción lo que busca es yo contarle al inversionista que he logrado minimizar los riesgos que normalmente eh, son temas como digamos relevantes para un inversionista, el riesgo de mercado, o sea, esto sí tiene un mercado suficiente, el riesgo de producto y el riesgo de ejecución del equipo. Entonces, aquí pues hay que contar lo que hemos logrado. Muchas veces no tenemos ventas, pero ya tenemos tantos usuarios registrados en la plataforma. O muchas veces, digamos, tenemos tantos registrados y ya pasó un periodo de prueba y el 50% nos renovó, pues nos pagó. Entonces, todo eso, pues digamos, hay que contarlo. Si tenemos, por ejemplo, un tema de patentes, de licencias, si hemos contratado, digamos, unas personas muy claves y logramos traernos al CTO, pues que venía de X empresa, si levantamos capital, si ustedes dicen, si ya nos invirtió este ángel inversionista, nos invirtió este fondo, pues también lo podemos contar aquí en el tema de tracción. Entonces, aquí la idea es contar lo que sea relevante que hayamos logrado. Entonces, en la parte, por ejemplo, aquí, pues en tracción, pues esto es un ejemplo pues ilustrativo de David, un, sí, en esta parte de tracción es pertinente demostrar los momentos difíciles y las recuperaciones. Te pregunto eso si, pues que uno tuvo un tiempo de venta y tuvo una caída y volvió y se recuperó. ¿Eso tiene validez por la resiliencia de la startup o eso no es conveniente mostrarlo? pues que yo creo ahí, Luis Orlando, que es como la historia completa que querés contar, ¿cierto? Y te pongo pues como los dos extremos. Por ejemplo, una compañía que ya lleve 7, 8 años, ¿sí o no? Y que, digamos, históricamente ha crecido el 2% este año creció un poquito, este año creció otro 3% y este año volvió y decayó, ¿sí o no? Entonces, digamos que si esa es la atracción que yo voy a mostrar y le voy a hacer a un inversionista, pero vea que el próximo año va a crecer el 100% y el siguiente año el 300% y el siguiente año el 500%. Entonces, digamos que eso como que no conversa mucho y tengo que darle como una evidencia muy fuerte de por qué entonces mi modelo de negocio va a cambiar tanto, ¿cierto? O sea, digamos que si yo tengo la expectativa de levantar capital porque voy a crecer de una manera muy escalonada y la atracción que estoy mostrando dice lo contrario, pues puede jugar en contra, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, la gráfica que tienes ahí muestra que en el 2016, en septiembre, estaba muy bien, pero en octubre ya, en diciembre cayó Sí, entonces y volvió y se recuperó.
Sí, pero mira que cuando uno mira esto como tendencia, la tendencia es que esto viene creciendo, ¿cierto? O sea, Sí. hay una estacionalidad y posiblemente pues esto sea un modelo de software as a service y los meses de pico fue porque hubo varios etaps, ¿cierto? Entonces lo tenés que poder explicar bien. Entonces, mi mensaje es, o sea, digamos que contracción que queremos demostrarle a un inversionista de que somos capaces, ¿cierto? De que somos capaces y que lo que hemos logrado a pesar de que no es una información, digamos, histórica muy relevante, da evidencia de las capacidades que tiene ese equipo para ejecutar. ¿Cierto? Ese es como el mensaje. Entonces, por ejemplo, si tú estás diciendo, venga, es que yo tengo unos periodos donde esta empresa casi se quiebra y no sé qué, y las ventas cayeron a la mitad, pero vea después de eso lo que ha pasado, y usted, digamos, tiene una historia que conquista a un inversionista pues alrededor de eso y usted le quiere transmitir que es que el equipo o es una empresa que de pronto es contracíclica o que a pesar de digamos de unos debacles de la economía la empresa ha seguido adelante y pasó pues de ser EBITDA negativo a ser EBITDA positivo y ya está en un estado como lista para crecer, pues la diapositiva le tiene que jugar a favor, ¿cierto? No en contra. Ujú. Gracias. Listo, entonces digamos que con el tema de la atracción, pues obviamente aquí yo creo que es ser como muy realistas también. O sea, muchas veces cuando un emprendedor dice es que sí, en los últimos 3 meses hemos crecido a 2 dígitos, pues cuando uno dice, venga, y listo, ¿qué significa eso? Ah, pagamos de un usuario a dos, y después de dos a cuatro, y después de cuatro pagamos a ocho. Pues eso es muy distinto que una compañía que ya tenga 1.000 usuarios y que esté creciendo a 2 dígitos, ¿cierto? Entonces, tampoco como sobreestimar lo que se ha logrado. Es mejor, digamos, mostrar pues como unos datos que sean como más defendibles y que si me empiezan a preguntar, pues no tenga yo como mostrar pues el mensaje que quiero transmitir y que además de esto guarde coherencia con lo que le estoy mostrando hacia adelante. ¿Cierto? Si yo le estoy diciendo a ese inversionista que es que estoy buscando capital porque voy a crecer de esta y esta manera, la atracción debería dar evidencia que sí hay una oportunidad que me permita crecer de esa manera. ¿Cierto? No el ejemplo que le estaba poniendo. Ya 7 años sin crecer y ahora me dices que estás buscando capital para crecer al 100 o al 200%. Entonces, tiene que guardar pues como cierta relación. David, una pregunta ahí. Dale. Por ejemplo, con lo que dices, a ver, hay un tema, digamos, del modelo de negocio de las empresas en Colombia, donde más del 90% son micro con 3 trabajadores. Jorge, se Entonces, te, se te está entrecortando. No sé si solo soy yo, pero no te logro como escuchar bien. ahí, aló, Sí, ahí es que sí, se te va como la señal intermitente. Dale, dale a ver. ahí, ¿me escuchas? Dale, no muy bien, pero dale, seguí adelante. Bueno, entonces, digamos en esa intermitencia, ¿cierto? Uno dice, bueno, yo tengo una atracción orgánica por temas de economía, del modelo del negocio, y eso genera una realidad de la compañía. Cuando uno sale, digamos, a mostrar al inversionista, venga, esto lo hemos hecho de manera orgánica, con nuestros recursos, si inyectamos, digamos, los recursos de ese inversionista, pues el crecimiento que va a tener la compañía, me atrevo yo a decir que es proporcional con base a los recursos, ¿cierto? Entonces uno cómo generar ahí el mapa para no hacer esa disruptiva que estás diciendo, venga, es que si no presentas buena atracción, y esa atracción, o sea, se genera con base en los recursos que tiene el emprendedor. Por eso está buscando capital, porque si los recursos del emprendedor, digamos, son 100 y está buscando 1000, es un crecimiento de 10x y posiblemente con ese capital que llegue se crece esos 10x o más, ¿cierto? O sea, Sí, cómo mostrar como ese ejercicio de cara al inversionista, pues, de la TAN, ¿cierto? O sea, porque el ecosistema anglosajón es muy diferente en cuanto a cultura, en cuanto a capacidades, que nosotros aquí en Colombia. sí, súper, súper, súper válido ahí, Jorge, lo que estás planteando. Y yo creo que, digamos que es una conversación pues que tiene como varios aspectos. Indiscutiblemente, digamos que cuando se está buscando levantar capital es porque se tiene la hipótesis de que con ese capital van a pasar cosas extraordinarias pues a lo que ha pasado históricamente, ¿cierto? O sea, pues, yo tengo ya una oportunidad válida de mercado
tengo, digamos, un modelo comercial que me permite capturar clientes. Eso es lo que tengo que mostrar como evidencia de atracción, pero es distinto, digamos, a las proyecciones financieras que yo le voy a mostrar al inversionista, ¿cierto? Entonces, digamos que en tracción, lo que tú tienes que dar evidencia, por ejemplo, en el caso que tú estabas poniendo, puede que al inversionista lo que le interese es decir, venga, hay validación comercial, ya tengo X número de usuario, o tengo una recurrencia de tanto, o tengo una tasa de recompra de tanto, y eso se lo muestro con la atracción. Ahora, vea la oportunidad de mercado que tengo. Yo tengo un costo de adquisición de cliente de X, y si tuviera más recursos para hacer campañas de mercadeo, para contratar un equipo comercial, para abrir otro mercado, lo que sea, vea a dónde puedo llegar, ¿cierto? Entonces, normalmente la atracción te da evidencia de que puedes lograrlo, ¿cierto? Y que has logrado, pues, como hacer ciertas validaciones. Las proyecciones son las que te deberían de dar, digamos, como esa relación de que con la inversión vas a mostrar una visión de negocio, digamos, ambiciosa, ¿sí? A dónde puedes llegar. No sé si me captas. O sea, con la atracción vos tenés que validar cosas, no necesariamente la atracción decís, pues yo vengo creciendo al 10 o al 20% mes a mes, y en la proyección que te estoy mostrando quiero crecer al 100%, ¿cierto? No es como, ay, ¿y cómo lo va a hacer? Pues por eso precisamente estoy levantando capital. Entonces, en la atracción, lo que yo quiero mostrarle al cliente es que he logrado minimizar estos principales riesgos que estábamos poniendo acá: un riesgo de mercado, un riesgo de ejecución, un riesgo de producto. Eso ya tiene una aceptación, ya tiene, digamos, la posibilidad de que tengo clientes recurrentes, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que muestra la atracción. Por ejemplo, el caso de Luis Orlando, pues con la información que nos compartía, puede que más relevante decir que cómo han evolucionado mis ventas mes a mes y que este mes cayeron y este mes volvieron a subir. Puede que la atracción más importante para un inversionista es que ya estoy en el grupo de éxito y estoy en Carulla y estoy en D1, ¿cierto? Y puede que para mí la atracción ahí mejor sea ver tres loguitos que ver la evolución de las ventas. ¿Sí o no? Pues ese es pues como el mensaje que les quiero transmitir aquí, que en tracción es mostrar lo que hemos logrado y que sea relevante, digamos, para respaldar el trabajo del equipo emprendedor. Listo. Jorge, bueno, ¿algún comentario o continuamos aquí? Yo una No, no, dale, pregunta. continúa. Sí, dale. Bueno, mira, ¿te parece apropiado uno presentar un roadmap del modelo estratégico y comercial? ¿Cómo sería? Un roadmap del modelo estratégico y comercial. Digamos que no sé si estamos hablando de lo mismo, pero por lo general cuando vos le vas a hablar a un inversionista y lo vas a invitar a que invierta, le tenés que contar para qué vas a usar esos recursos. Y ese contar para qué estaría muy bien acompañado por un roadmap y lo que vas a lograr, por ejemplo, los próximos 18 meses, los hitos principales que vas a lograr. Entonces, no sé si con eso pues hagas referencia pues al modelo comercial, pero por lo general cuando vos decís, venga, he logrado esto, ya pues todo lo que hemos mostrado en el deck, ahora estoy buscando $500.000, hay que decirle para qué son esos $500.000. Y no solamente para qué, pues cómo me lo voy a gastar, ¿no? Que el 30% para equipo comercial, que el 30% para producto y que el 40% para una inversión. Hay que decirle a dónde me va a llevar esa inversión y esos recursos. Les puedo decir, y en 6 meses vamos a estar en otro mercado, por ejemplo, en México, no sé qué, y en 12 meses vamos a tener dos o tres productos, digamos, complementando nuestra oferta. Entonces, sí es muy importante contar qué va a pasar con esos recursos y contarle al inversionista que tenemos clara la ruta, pues, hacia dónde vamos. Muchas gracias. Listo. Me salté aquí una, pero básicamente es que después de yo contar la atracción, por lo general, pues es muy importante transmitir un poquito como la visión de negocio, ¿cierto? Como no tanto pues como que tenga que mostrar en detalle un modelo financiero, pero sí por lo menos mostrar como las proyecciones de lo más relevante, ¿cierto? Como venga, hoy en día estoy facturando 250 millones de pesos mensuales, pero esta es mi proyección. El próximo año queremos vender 5.000 millones de pesos, en 2 años queremos vender 10.000 y en 3 años estar vendiendo 50.000 o facturando 50.000, ¿cierto? Y además de eso, con unos márgenes de pronto, ¿cierto? Mi margen bruto cuando estemos facturando más de 20.000 ya va a ser del tanto por ciento, y con unas inversiones que lucen de esta manera, ¿cierto? Como un poquito pues como la coherencia de esa visión de negocio que queremos compartirle al inversionista. Y por último, digamos que como estamos haciendo un pitch con fines de inversión,
Entonces eso hay que transmitirlo, ¿cierto? Si es que estamos haciendo un pitch con fines de inversión. Posiblemente si ustedes se van a sentar con un potencial candidato que se quieren traer pues para que trabaje con ustedes, pues no hay necesidad de mostrar esto. Pero si ustedes están levantando capital y tienen la posibilidad de hablar con un inversionista, pues hay que decirle al inversionista cuánta plata están buscando, en qué van a utilizar esa plata. También contar si el mecanismo que están utilizando, si esto es un mecanismo de deuda convertible o si es un mecanismo, digamos, donde el inversionista entra directamente al equity de la compañía. Por lo general el inversionista te lo va a preguntar, pues no, hay veces pues uno ve que en los decks no lo ponen, pero pues digamos $500.000 por el 25% de participación, ¿cierto? O $500.000 con una valoración de $2 millones, ¿cierto? Entonces, o lo uno o lo otro, ¿cierto? Y el ticket, ¿por qué? Porque pues si yo soy un inversionista y te estás levantando $500.000, pero yo nada más hago inversiones de 20.000 o de $25.000, pues yo también saber si tengo espacio o no en esa ronda de inversión. Cuando hablamos del ticket mínimo, tiene que ver con el monto mínimo de inversión, ¿cierto? Estoy buscando $500.000 con un ticket mínimo de 50.000. Listo, entonces ahí le estoy diciendo al inversionista las condiciones eh, de la ronda. Y obviamente estas condiciones tienen que estar bien soportadas. ¿Por qué estoy buscando estos 500.000? ¿Para qué es? Pero además de eso, ¿por qué las condiciones que le estoy ofreciendo al inversionista? Pues yo digo que es por el 25%. Tengo que tener también argumentos para decirle al inversionista por qué considero o cómo defiendo que mi compañía tenga una valoración de $2 millones. Hicimos un barrido por los aspectos como más relevantes. Por ejemplo, en el caso pues de Airbnb, la parte pues como de las cifras o del ask o del pedido a los inversionistas es que ellos estaban en una ronda ángel de $500.000 y que con esos $500.000 querían llegar a un revenue de $2 millones y que esos $2 millones pues digamos lo iban a lograr con 80.000 transacciones en un periodo de 12 meses, ¿cierto? O sea, en cierta forma, pues se parece un poquito la pregunta que me hacían del roadmap, ¿a dónde los va a llevar estos recursos? Aquí, por ejemplo, no estaban diciendo en qué se los iban a gastar, que diría uno, pues que de pronto eso quedó faltando en este deck. Entonces, digamos que el mensaje aquí es que el deck debería contener todos esos aspectos que le permitan al inversionista evaluar una oportunidad de inversión de una manera organizada, ¿cierto? Porque digamos que ese es también como parte de las ventajas de este tipo de ejercicio, que primero cuando lo estás construyendo, pues te obliga a, a ser muy concreto y pues a reflejar ese conocimiento que tienes del negocio, poderlo plantear pues con una presentación como muy resumida. Eh, Temas de recomendaciones es que normalmente pues no necesariamente yo me quede con una única versión, ¿cierto? Y muchas veces, pues dependiendo cómo vaya a ser yo el contacto con los inversionistas, puedo tener, digamos, pues manejar un poquito qué información le voy a entregar. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo los primeros contactos, pues no necesariamente tienen que compartir el deck, pueden compartir la información resumida que es el one pager. Y si van a hacer una primera reunión, pues ahí hacen la presentación del deck. Y posiblemente si les abren una segunda reunión, entonces ahí pues hay que tener una presentación un poquito más robusta, porque en esa segunda reunión puede que el inversionista diga, yo quiero conocer un poquito más de producto o yo quiero conocer un poquito más del modelo financiero, entonces ya en función de eso es que ya se va organizando la información. Un tema bien importante es que el deck, digamos, debe ser dinámico. A medida que ustedes empiezan a presentarlo, se dan cuenta de que, venga, yo debería empezar siempre hablando por el equipo. ¿Por qué? Porque es que tenemos un equipo de lujo y yo debería arrancar con la carta más fuerte. Está muy bien, es como ustedes se sientan cómodos. Yo siempre que presento este tema de mercado, siempre me preguntan por esto. Entonces, para la próxima presentación, pues de una vez lo voy a incluir. Entonces, siempre pues sí estarlo ajustando. Y en ese sentido, muchas veces una buena práctica es tener una plataforma donde ustedes puedan hacerle trazabilidad. Por ejemplo, una plataforma como DocSend. No sé si la han conocido o si la manejan. Y es que en vez de ustedes estar mandando por el deck, pues como por un PDF, que el inversionista se lo va a rotar a otros inversionistas y cuando usted lo cambie, pues ellos se quedan fue con esa versión, pues es muchas veces lo más recomendable es que ustedes montan el deck en una plataforma tipo DocSend o otras que existen y entonces cuando al inversionista a ustedes le van a mandar la información, simplemente le mandan el link. Y lo bueno es que ustedes pueden hacer trazabilidad, pueden ver si este inversionista entró o no entró, porque por lo general pues ustedes le piden pues que para abrirlo pongan el correo electrónico, entonces ya con eso les puede identificar. Pero la trazabilidad va más allá de que lo abrió o no lo abrió, sino que
si pasó pues en menos de 30 segundos por cada diapositiva o si se quedó 10 minutos mirando la presentación, entonces uno dice, uy, esta gente puede que esté interesada o no. Entonces, digamos que muchas veces uno es muy ciego de cara al inversionista de si esto está captando la atención o no. Entonces, esta plataforma pues también te puede dar algo de luces. Eh, decks muy largos, pues digamos que muchas veces desconectan o pues no alcanzas a transmitir toda la información. Entonces, tratar de conservar esa estructura, sobre todo para los momentos iniciales, una diapositiva por cada tema. Muchas veces, digamos, nos enfocamos mucho en producto, pues porque estamos orgullosos de lo que hemos logrado, entonces queremos contarlo muy bien, pero traten siempre pues de llevarlo nada más a una diapositiva. Ya después, con el que esté interesado, pues ahí sí entrarán y tendrán la oportunidad de profundizar y tratar de evitar esas métricas vanidosas, ¿cierto? Pues estamos en etapas tempranas y los inversionistas tampoco son bobos. Entonces, muchas veces, pues, pues, cosas que realmente aporten a lo que estamos diciendo, ¿cierto? Como tenemos como un 100% pues, de recompra, pues, si nada más tengo dos clientes o que los clientes apenas llevan 2 meses usándolo, pues, es una métrica que ni siquiera puedo medir en este momento. Entonces, realmente hay que tener cuidado con ese tipo de métricas en lo que yo voy a contar en el deck. No sé si tenga más preguntas, pues la idea era haber dejado este espacio final también pues por si habían preguntas adicionales, algo que nos quieran compartir, alguna duda particular o puntual que tengan y quieran que la miremos aquí, pues también aprovechar este espacio que nos queda. Bueno, David, nadie habló. Yo quiero hacerte una consulta. Dale. Eh, yo estoy en este momento generando o tratando en el proceso en que yo estoy de, no solamente tengo vegetales frescos, sino que tengo un mercado internacional que se me ha venido generando a partir de una oportunidad que se presentó hace mucho tiempo. Me visibilicé en internet y me han llegado del 2020 al 2 de mayo. Me han llegado 57 solicitudes de productos de vegetales frescos y congelados, especialmente de brócoli, porque yo empecé ofreciendo brócoli congelado por un pedido que me hicieron en el 2020, pero que no se pudo lograr establecer ese proceso. Y fuera de eso, estoy valorizando los residuos de cosecha de la brócoli. Todo eso lo he ofrecido a través de una plataforma y estoy en este momento tratando de hacer unas alianzas estratégicas en el oriente antioqueño con Agrosavia, en el Centro de Investigación La Selva de Agrosavia, con la Cámara de Comercio. En este caso, por ejemplo, con las mentorías que tuvimos ahora, voy a tener una relación con la Universidad Ceipa en el tema digamos, de estructuración del negocio y de un proceso de internacionalización que ellos vienen planteando desde las regiones. Para uno buscar esas alianzas, uno también debe tener un deck o un pitch como interesante. ¿Qué tan amplio debe ser ese pitch, o esa presentación? Y porque ahí cambiaría los objetivos, pues no es levantar, no es levantar efectivo, dinero, sino tener, convencer a esa entidad que es fuerte, que es capaz y que tiene conocimiento de decirle, venga, lo acompañamos en ese proceso. Luis, pues yo creo que depende mucho de con quién estés hablando, ¿cierto? Entonces yo parto como de lo básico. El deck te va a garantizar que le das un barrido completo en los aspectos más relevantes para un inversionista o para un aliado estratégico, ¿cierto? Entonces, si tú vas a abrir una primera conversación con ese potencial aliado, yo qué te recomendaría es que uses el deck, ¿cierto? Gástate 10 minuticos y le das el barrido completo, el problema, la solución, el mercado, la atracción, el equipo que hay detrás, ¿sí o no? Para darle como un aspecto completo. Ahora, cada potencial aliado tendrá sus preferencias y posiblemente estás hablando con alguien donde su principal preocupación es el producto y tu cadena de valor hacia atrás. Entonces, los productores y el almacenamiento y el tratamiento y no sé qué. Entonces, digamos que ya por lo menos estás garantizando de que ellos tienen la información completa, ¿cierto? Entonces, yo creo que en ese tipo de conversaciones uno no sabe con qué se va a encontrar, uno tiene que estar muy bien preparado, pero cuando son conversaciones, por ejemplo, tan preliminares, el deck te va a ayudar un montón,
porque de entrada vas a asegurar que entregaste la información más relevante. Y ya dependiendo de cada inversionista, pues tenés que estar preparado para profundizar en lo que haya que profundizar. Entonces, entonces, en algunas conversaciones será producto, en otras conversaciones querrán ver un poquito más del modelo de negocio, en otras conversaciones, digamos, les interesará más que les cuentes quién está detrás, pues, como de la empresa tuya y el equipo que tenés como para atender esa potencial, pues, alianza que van a hacer. Pero pues eso ya surgirá un poquito cuando exploren y avancen un poquito más en la relación. Lo que sí te garantiza el DEC es que vas a entregar la información mínima para que puedas, digamos, o para que te puedan evaluar para ver si vale la pena o no continuar la conversación. Mira, a raíz de esos prospectos de venta, por ejemplo, entonces yo dije, bueno, yo solo no soy capaz de producir todo lo que me están pidiendo. Por ejemplo, ahora el del 2 de mayo me dicen 20 toneladas mensuales de ají. Entonces yo digo, bueno, entonces venga, yo llamo a la Secretaría de Agricultura del municipio y le digo, venga, que tengo una propuesta para que hagamos un proceso de desarrollo social, integrando otros agricultores de acá del municipio. Y ese es como el tema, que ese es uno de los aliados que busco, el tema, digamos, o de proyección social que yo le puedo dar a mi proyecto. El tema, por ejemplo, de Agrosavia es la asistencia técnica y la tecnología aplicada a los procesos productivos y de protección de cultivos y de tecnología 4.0 e IoT que se necesita para poder competir contra productores internacionales. En el caso de la Cámara de Comercio, que tenía la reunión ahora precisamente paralela con esta, pero que no se dio porque ella estaba en una reunión que no logró terminarla. Es decir, bueno, ustedes como entidad que agrupa el ambiente empresarial, ¿cómo pueden desde ahí apoyar un proceso que se puede implementar? Que ya el tema de financiación y todo eso, pues uno lo busca por convocatorias y por un montón de oportunidades que se pueden dar. Sí. Yo pues, creo que pues eso más que una pregunta, pues es un comentario lo que estás haciendo, pero me das pie para algo ahí, Luis, que de pronto no está en esta presentación y creo que es relevante por el perfil de proyectos, pues, y por el perfil de inversionistas con el que ustedes pueden hablar, que es que aquí está faltando en esa presentación el tema de los indicadores de impacto, Ah, porque ya. muchas veces los inversionistas, por ejemplo, un fondo de capital de impacto o un inversionista de esto, eso lo puede mover mucho más que una proyección financiera, ¿cierto? Ya, jue madre, tantas familias impactadas. Y obviamente, pues eso no soy experto en eso y posiblemente pues el Impact Hub tiene mucho más recorrido alrededor de eso, pero básicamente es que ustedes puedan transmitir también, así como hay una visión de negocio financiero que vamos a vender tanto, cuál es el impacto que va a generar el modelo de negocio de ustedes, ¿cierto? Entonces, si ustedes de aquí a 2 o 3 años logran multiplicarse por 20 en la facturación y están facturando 1 o 2 millones de dólares, los indicadores de impacto asociados con eso, ¿cierto? Impactos sociales, impactos ambientales, ya pues obviamente con la metodología más adecuada porque para muchos inversionistas esos son los factores que ellos evalúan para tomar una decisión de este tipo. Gracias. Juan, una consulta. Dale. Listo, mira, es que, a ver, yo el último trimestre del año pasado hice un ejercicio de levantamiento de capital con la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y eso terminó en una ronda, pues, con los inversionistas y el tema, pues, eso dejó unos aprendizajes y lo conecto, digamos, con lo que estabas diciendo ahorita, que es, bueno, uno como emprendedor, ¿cómo hace, digamos, en un mercado tan incipiente de inversión como el colombiano para uno identificar, venga, estos inversionistas tienen estas tesis de inversión? ¿Por qué? El programa en el Cámara de Comercio generó una plataforma para que vos subieras tu deck, ¿cierto? Del lado del emprendedor y del lado del inversionista. Y del lado del inversionista, o sea, son muy reacios a montar, digamos, su tesis de inversión. O sea, venga, ¿yo en qué invierto? Entonces uno ahí como levantador de capital, uno va ciego con relación a las tesis de inversión, ¿cierto? Eso es como el primer escenario para decir uno, venga, yo en mi deck, si hay unas estructuras básicas, eh,
sería muy bueno uno pues tener como esas pistas de, hombre, si tú inviertes sin huevos, pues yo oriento hacia los huevos, no te voy a hablar de vacas, ¿cierto? Porque una de las cosas, digamos, con base en la experiencia que vimos, o sea, con los diferentes perfiles, yo me reuní con 4 de ellos y era un tema muy de la tasa de retorno, o sea, hicimos el paso, digamos, por las diapositivas que vos presentaste y era el tema financiero, ponle, era el 70% de la visibilidad que el inversionista criollo, por decirlo así, estaba mirando. Entonces a veces uno, que era lo que te conectando con la pregunta de ahorita, venga, es que eh, si esto lo he logrado con estos recursos, pues por eso estoy levantando capital. Entonces ahí es donde uno dice, venga, el tema de la presentación de J Combinator, de que se hizo en lo anglo, suena muy bonito, está muy bonito, pues para ese mercado de allá que está muy maduro, donde ellos ya saben que la tesis de inversión en 10 empresas, 6 se estallan, 3 quedan zombie y uno la recupera del todo. En un mercado, digamos, tan primario como el nuestro, digamos que TICS nos puedes entregar, porque eso sí lo deja uno como aburrido, ¿no? Pero venga, le metí toda, le hice la investigación del TAN, Sansón, la proyección financiera, y estos manes quieren la empresa de los 10 millones de dólares en 2 meses, y por condiciones de mercado y por condiciones de estrategia en Colombia, muy difícil que suceda. Entonces ahí, ¿cómo nos puedes dar como esos ticsitos claves adicionales? Muchas No, no, gracias. súper buena la intervención, Jorge. Digamos que ahí yo creo que hay que ser pues como muy realistas, ¿sí o no? Primero, pues vos lo decís, esto es un mercado muy incipiente, ¿cierto? Y lastimosamente no hay una oferta pues como tan amplia que uno diga, voy a buscar los fondos que inviertan en estos sectores y en estas etapas y que inviertan en Colombia, para decir, pues nada más voy a hablar con esos 5 que son los que me interesan. Entonces, lastimosamente, pues aquí no hay como esa oferta tan amplia, entonces la búsqueda incluso es mucho más difícil. O sea, así como al inversionista le toca hablar con 1000 para invertir en 5 o en 10, a uno también le toca hablar con 100 para que le termine invirtiendo o uno o dos, lastimosamente, ¿cierto? Entonces es un proceso bien ineficiente. El DEC, yo creo que es la posibilidad de que ustedes también sean más eficientes con su tiempo, porque ahorita que me contabas ese ejercicio, muchos de esos ejercicios tienen un componente académico, pues bacano, hicimos un programa y nos pusieron a hablar, votamos corriente, nadie nos invirtió, pero nos dieron un feedback interesante o por allá nos hicieron una presentación y algo pasó por ahí comercialmente, por nadie nos invirtió. ¿Sí? Entonces, normalmente ese tipo de ejercicios es muy difícil, pues, como que haya ese match y que uno diga, encontré el inversionista o que el inversionista diga, encontré el emprendimiento. Tanto al inversionista le toca buscar mucho, como al emprendedor le toca buscar como muchos inversionistas. Y hace parte, pues, digamos, como de esa capacidad que tiene que tener el equipo emprendedor. Ahora, el DEC, para mí, es, digamos, la herramienta que me permite hacer más eficiente, porque aunque yo esté hablando con el inversionista que invierte en huevos y mi negocio no es de huevos, sino que es de vacas, por lo menos yo en 5 minutos le doy un barrido completo de mi negocio, ¿cierto? Y el inversionista pues me dará algún feedback que sirve o no, o yo conocí a alguien o no pasó absolutamente nada, pero no me gasté más de 5 minutos, ¿sí o no? Mientras que Ok, si vos no tenés una presentación que te permita transmitir el modelo de negocio, botaste una hora de corriente con este inversionista, perdiste tiempo vos, lo perdió el inversionista y al final en algo que pudo haber sido de 5 minutos, te terminaste gastando mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí la relevancia, pues, de que tengas una herramienta que te permita comunicar como de manera muy eficiente. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande del emprendedor de saber con quién está conversando, ¿sí o no? Y lastimosamente estos espacios son como medio desbalanceados, pues, con información. Como hijo de madre, voy a hablar con los inversionistas y me agendaron 3 citas. Yo creo que uno tiene que hacer el ejercicio, ¿cierto? Pues y exigir, venga, ¿y con quién voy a conversar? ¿A quién le voy a presentar? Si es que es un espacio organizado por un ente como estos. O si ustedes están tocando la puerta, hacer el trabajo también previo en la medida de lo posible, ¿cierto? O sea, por ejemplo, los corporativos. Normalmente una empresa grande que tenga un vehículo de inversión, por lo general te dice, pues en el sitio web o en la plataforma que tiene el corporativo, en qué tipo de empresas invierte. Entonces, muy bueno porque si tú puedes hacer el trabajo previo, pues puede que de entrada sepas que ese inversionista no te va a invertir, ¿cierto? Pero igual te interesa tener la conversación porque por el feedback que te puede dar o por una conexión o porque te terminas convirtiendo en proveedor o alguna cosa.
pero lo sabes previamente. Con los corporativos es más fácil de identificar. Lastimosamente, no muchos corporativos invierten en startups. Ahorita que estaban por aquí hablando pues de Alpina, en esa convocatoria, pues uno sabe en qué tipo de empresas está invirtiendo este programa, pues como que están gestionando con Rockstar. Entonces uno ya sabe de entrada que si uno no encaja en esa tesis, pues puede que lo esté haciendo más como por ejercicio, pues, pero sabe de entrada. Entonces, cuando tenga esa posibilidad, mejor dicho, siempre tratar de buscar con quién van a hablar ustedes. Y la pregunta es muy sencilla, ¿cuál es tu tesis de inversión? ¿Cierto? Así hables con un inversionista, y si de pronto no es un inversionista muy sofisticado, entonces, ¿en qué tipo de empresas inviertes y de qué monto son tus inversiones? ¿Cierto? Entonces, digamos que eso debería ser como, porque esto es de doble vía, ¿cierto? O sea, no es como que aquí tan, el ejercicio lo hace el inversionista buscando la mejor empresa para invertir, pero ustedes también tienen que hacer el ejercicio de que sea el inversionista que realmente quieren tener. Entonces, de doble vía. Y es muy bueno cuando un inversionista más que escuchar y que preguntar, el emprendedor también se toma su tiempo. Y venga, antes de arrancar, me gustaría entender usted qué invierte o en qué ha invertido. Yo creo que eso es completamente válido y para mí, Jorge, hace parte pues como del trabajo y de las capacidades que tiene que tener el emprendedor para levantar capital. Más aún en nuestro mercado, que es un mercado que todavía no está tan desarrollado y que no hay una oferta tan amplia. Ok, listo, muchas gracias. Ahí ya como para cerrar con base en tu experiencia, por ejemplo, un libro que recomendés, porque es que, por ejemplo, los Tixitos son cosas, digamos, de la experticia, el expertise, porque uno dice, venga, voy a hacer el programa, voy a hacer esto, la metodología, pues uno dice, hay muchas cosas que quedan como en baches, ¿cierto? Y a veces la óptica que le da uno un librito, uno dice, ah, ve, súper bueno esto para uno aplicarlo, digamos, en ese camino de tocar puertas, de hacer el deck, porque es un ejercicio bien interesante, sobre todo, digamos, en el levantamiento de información, que hay unos sectores que no están muy clara, uno dice, venga, por ejemplo, lo que tocabas ahorita con el TAM, venga, el mercado en esto, por ejemplo, en lo que estamos, lo podemos incluir, digamos, en negocios verdes, todo el tema con la metodología ESG, a veces la información es muy sesgada y uno dice, venga, si es efectivo hablar de que en temas de descarbonización o en temas de negocios verdes estamos hablando de tantos millones de dólares, cuando vemos que nuestra realidad es duro, ¿cierto? Y uno dice, ¿dónde sucede eso? Sí, ¿Cierto? sí, Jorge, pues lastimosamente no se me viene a la cabeza ningún libro, pues así como para recomendar. Lo que sí te diría es que yo creo que en este momento hay mucha información disponible, ¿cierto? O sea, hay podcasts, por ejemplo, de emprendedores que ya han levantado capital, muchas veces cuentan sus historias, eh, buscar emprendedores que hayan levantado capital, ¿cierto? Entonces, muchas veces, no sé, este programa que estaban por ahí referenciando, pues para ponerlo de ejemplo nomás, de Rockstar, ellos ya hicieron la primer cohorte, invirtieron en 5 empresas. Yo voy a hablar con alguna de estas empresas que ya pasó por un proceso, ya recibió inversión, de pronto como referencia, ¿cierto? Entonces, muchas veces puede ser mucho más valioso incluso alguien que haya vivido el proceso, alguien que esté como inmerso en el ecosistema. Pues yo creo que este tipo de espacios, por ejemplo, básicamente también pues como el contenido que acabamos de ver, pues también, pues mucho para muchos de ustedes, obviamente hay mucha información que ya manejan bien, hay cositas que son nuevas, pero participar como de esos espacios eh, y buscar, muchas veces puede que no sea con fines de inversión, pero hay inversionistas que están dispuestos a darte un feedback sin ningún problema, ¿cierto? Entonces, pues, hay un fondo de inversión que invierte nada más en tecnología o invierte en salud y tú no tienes nada que ver con ese sector, pero tienes la posibilidad de pegarte una conversada con él. Entonces, venga, yo quiero recibir un feedback con esto, ¿cierto? O sea, ¿usted cómo vería este de qué cree que está débil, qué cree que, digamos, debería mejorar, que no está claro? Entonces, todo ese tipo de espacios, yo digo más desde la práctica, creo que pueden servir más. Obviamente, habrá pues información pues bibliográfica que uno puede referenciar, pero yo creo que esto es más un ejercicio, pues, digamos, de contacto, de vivirlo, de tener la posibilidad de presentar a un inversionista real, ¿sí? Y de hablar con alguien que ya lo haya hecho y haya recorrido el camino. Creo que pues puede ser más valioso y que muchas veces puede ser directamente o podcast hay muchos y pues tratar de buscar alguno que te llame la atención y que te pueda servir. Ok, muchas gracias. Listo. Eh, bueno, yo creo que con eso cerraríamos entonces este espacio, Camila y Jessica.
y muchas gracias a todos por la atención. Listo, perfecto, David, muchas gracias. Bueno, empresarios, Muchas les voy a hacer un gracias. anuncio parroquial antes de que se salgan, por favor. Y es que vamos a estar enviando la encuesta sobre las empresas que quieran presentar su pitch en el evento virtual del 13 de mayo. Recuerden que este segundo evento es clasificatorio para que la puedan presentar en el Demo Day. Esto es totalmente voluntario, entonces tendrán hasta el jueves a mediodía para decidir si lo presentan o no lo presentan y que puedan ser incluidos en la agenda del 13 de mayo para que estén súper pendientes del grupo. Adicionalmente, David, muchísimas gracias por tu tiempo, súper valiosa toda la información para que nuestros empresarios puedan precisamente estructurar y mostrar de manera eficiente sus ideas de negocio ante inversores, aliados estratégicos. Entonces, para que precisamente aprovechen mucho las oportunidades del programa. Muchas Que gracias a tengan todos buena y muchos tarde, éxitos chao. en su Gracias, presentación. David. Estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.